Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 63. Capítulo 63. El tapiz tejido por nuevas líneas. No soy dueño de Fate/Steinheit y esas cosas. Oh, la torre del reloj estaba cerrada. El caos invadió los pasillos mientras estudiantes, profesores, investigadores y familiares corrían hacia un lugar seguro o hacia sus puestos. Tanto los nobles como los plebeyos estaban en movimiento, enfocándose en qué tareas debían completarse lo antes posible en la locura actual. Dicho esto, no era raro que varios simplemente corrieran al supervisor gratuito más cercano para preguntar qué se suponía que debían hacer en primer lugar. Después de todo, era comprensible. No era frecuente que un apóstol ancestro hostil fuera visto tan cerca de la asociación. Mucho menos 3, los cuales estaban entre los 10 primeros. La actividad en la torre no era simplemente como si la isla de Inglaterra fuera a arder en un momento dado, sino bajo la impresión de que muy bien podría ser así. Incluso Selrech nunca generó tal reacción por parte de sus compañeros magos. Al menos a propósito. Lorelei Bartomeu, la vicedirectora de la asociación, la reina de la Torre del Reloj y uno de los principales recursos de la asociación para combatir adversarios tan abrumadores, no lideraba ni dirigía los recursos de las instalaciones en ese momento. Tampoco se estaba preparando para el desastre. Todavía era antes del almuerzo y el cielo estaba despejado de nubes. Si el apóstol tuviera la intención de quedarse más tiempo de lo esperado, no haría su movimiento durante las horas del día. Tuvo mucho tiempo para prepararse. Es hora de trazar. Sus ojos una vez más se dirigieron a la nerviosa chica rubia que había llegado hecha un desastre con la noticia de la presencia de los ancestros primero, octavo y noveno apóstol hace ni siquiera una hora. Tuvo tiempo para aprender. ¿Presupones que tu señor todavía está entre la humanidad?, cuestionó con calma a Rhaenys, inusualmente sacudido. El familiar de la chica, Trimau, estaba firme detrás de ella como de costumbre. Ese sí. La chica tragó pesadamente. Estaban interesados en él por alguna razón. Algo acerca de que él era el maestro de Milla. Hay que reconocer que la vicedirectora no reaccionó físicamente. ¿Qué otra cosa? Ellos, la princesa, sentían curiosidad por mi hermano, quiero decir, mi prometido. Rhaenys se estremeció, aunque era tema de debate si fue por el desliz o por el recuerdo. Ella mencionó a Emilia varias veces y atribuyó su reciente éxito a mi señor. Pensó que su habilidad como maestro, independientemente del campo, era una curiosidad. Por un momento pareció incluso ofrecerse a convertirlo en un apóstol ella misma. Pero se detuvo cuando lo miró a los ojos. Ella se rió por alguna extraña razón y se alejó. Algo sobre haber llegado demasiado tarde para hacer lo suyo. ¿Ya hizo un trato con otra abominación? Lorelei frunció el ceño. Rhaenys se permitió soltar un resoplido amargo. Él. No. Si alguna vez hubo una persona o causa con la que alguna vez haría ese tipo de compromiso, uno que no fuera despreciada por sus fallas, sería el Servant que convocó en la Cuarta Guerra del que todavía se queja. Weaver no hablaba a menudo de su Rider Class Servant, incluso cuando se le preguntaba, pero a veces dejaba escapar un comentario o queja de vez en cuando. Luego estaba el hecho de que Weaver mantuvo la reliquia de Rider bajo la más alta seguridad disponible y, aún así, cada 2 meses iba a inspeccionar dicha reliquia en persona, como si estuviera obligado a hacerlo. Rhaenys había hecho su investigación incluso antes de conocer a Weaver. Todos los que conocían al hombre afirmaban que había cambiado después de la Cuarta Guerra del Grial. Se había vuelto más confiable, paciente, maduro. Su temperamento había mejorado enormemente. La mayoría de la gente lo había dicho simplemente como resultado del shock por estar involucrado en ese desastre, pero ella lo dudaba a medida que pasaban los años. El estrés irracional perpetuo, las reacciones desencadenadas y los comportamientos erráticos explosivos que eran comunes en las víctimas de PTSD no estaban presentes en Weaver. El subdirector frunció el ceño. Había pasado más de una década desde la Cuarta Guerra y, sin embargo, la conexión de Weaver Velvet con su derrotado Rider todavía estaba presente y era lo suficientemente prominente como para disuadir a la princesa de los ancestros apóstoles de convertirlo ella misma.
Otro asunto molesto que debemos investigar más adelante. Más importante aún fue el hecho de que al Trowge Brunstad conocía el estado actual de su perro. Las implicaciones de ese hecho por sí solo generaron una cacofonía de sabores viles en su boca que ninguna palabra en el planeta podría igualar. Aún así, eso todavía no explicaba por qué al Trowge estaba actuando de esta manera en primer lugar. Las cosas se estaban moviendo tan rápida y precipitadamente que podría ser el resultado de una coincidencia o de un complot en este momento. ¿Podría Brunstad estar conspirando con el perro y planear el secuestro de Lorel Malloy? No. Había subestimado a Emilia en múltiples ocasiones, pero aún lo conocía bastante bien. El niño prefería hacer las cosas él mismo tanto como fuera posible y odiaba molestar a los demás. Especialmente a aquellos con quienes tenía una relación cercana. Lo que acaba de suceder fue exactamente lo contrario de cómo operaba en casi todos los sentidos. Además, su principal asociado entre esas monstruosidades fue y siempre ha sido Salomón. Cualquiera que haya investigado sobre los 27 sabía sobre los sentimientos poco positivos de Crown hacia la princesa de los apóstoles ancestros. Así que la condición del niño quedó expuesta de mala gana. Prueba afortunada de que él no era un completo tonto, prueba desafortunada de que más eran conscientes de su error. ¡Qué molesto! Ahora bien, incluso si ella matara al perro, no frenaría la probabilidad de que el conocimiento se difundiera. Pero Brunstad todavía no se habría desviado de su camino de esta manera solo por algún error inminente. Debió haber hecho algo para llamar su atención, quisiera o no. Algo que ella sospechaba no estaba relacionado con la actual guerra del Grial. De lo contrario, la actividad de los apóstoles en general aumentaría cada vez que se manifestara la copa demasiado glorificada. ¿Cuánto escuchaste de la conversación? Volvió su atención a Rhaenys. No mucho más que eso, se vio la niña, avergonzada. Mi señor trató de sondearlos para obtener información sobre por qué estaban detrás de Emilia en particular y cómo cautivaron a los guardias que nos proporcionaste con tanta facilidad. Las manos de Lorelei se apretaron brevemente en puños. 6 soldados altamente entrenados de sus fuerzas personales. Robado y corrompido justo delante de sus narices. La mera idea le dio ganas de vomitar bilis y sangre con pura furia. ¿Y? Preguntó, en un raro momento de debilidad incapaz de ocultar sus emociones. Rhaenys sacudió la cabeza, demasiado aterrorizada para apartar la mirada de su superior. No estuve allí el tiempo suficiente. Waver pensó que era extraño que se llevaran a tus hombres pero a nosotros no, pero lo descartó con la posibilidad de que quisieran dejarnos para Brunstad o enviar un mensaje. Los monstruos parecían entretenidos con el análisis incoherente que les daba, como si disfrutaran viendo a alguien moderadamente capaz de intentar descifrarlos, incluso si no salía nada de ello. Y tú estás haciendo eso. No como esperaban, negó Rhaenys. Estaba negociando y cooperando con ellos pacíficamente a cambio de mi regreso sano y salvo. Brunstad estaba jugando con la idea y quería liberarme a su manera cuando representó una función oculta de Trimau que yo no conocía. Todavía podía recordar el latigazo cervical y la confusión cuando su familiar la asfixió y literalmente la arrojó por la ventana. Su mundo se había vuelto negro durante casi una hora mientras era transportada a kilómetros de distancia de las instalaciones de la asociación más cercanas. Solo debido a la extravagante variedad de misterios incrustados en el Mercurio por su propietario original, ella no fue presenciada por el público ni atrapada por el enemigo en el proceso. La doncella Golem de Mercurio se puso firme detrás de su cargo. Directiva de prioridad oculta de Lorel Malloy. Proteger a Sarah Connor. Escoltar y proteger a la directiva principal a las instalaciones de la asociación más cercanas a toda costa. Rhaenys se habría sentido más feliz de que Waver hubiera instalado tales precauciones para su bienestar si no le hubiera dado un área desencadenante tan vergonzosa o hubiera hecho que Trimau actuara así. Sin duda, los monstruos pensaron que no valía la pena el esfuerzo de cazarte cuando ya tenían su objetivo principal en la mano cooperando. Lorelei descartó casualmente la suerte de Rhaenys de escapar de los 3 apóstoles ancestros con vida.
La idea de que el código místico de El Meiyōi fuera realmente capaz de evadir o anular la autoridad de Primate Murder era embarazosa, siquiera de considerarla en primer lugar. No, en todo caso, confiaba en su satisfacción y ego para cumplir con sus demandas y permitir el regreso de Reines a la asociación en sus propios términos. El hecho de que lo dejaran pasar y le permitieran hacer sonar la alarma tan pronto solo subrayó aún más la presunción de que los monstruos en realidad solo estaban detrás de Lord El Meiyōi II, y probablemente no se quedarían en el área por mucho tiempo si no se hubieran ido ya. Lord El Meiyōi II todavía está vivo. Trimao informó objetivamente. El vínculo secundario establecido entre él y yo como producto de la familia El Meiyōi sigue activo e ininterrumpido. Conveniente. ¿Puedes rastrear su ubicación? Negativo. El paradero actual de Lord El Meiyōi está enmascarado por un misterio desconocido. Lo que se puede determinar es que ya no está dentro del rango extendido de estimación de este familiar. A juzgar por la débil conexión, se supone que ya no está en los Estados Unidos. Reino. Lástima. Lorelei desestimó el informe del Golem, ya que simplemente validaba lo que ella había asumido. Dudaba que encontrar a Waver, y mucho menos encontrarse con Brunstad y los de su calaña, fuera tan simple. En su mente se hizo una lista de hechos sucintos. El chico era una abominación. El niño tenía una conexión con Merem Solomon, pero fue enseñado por Lord El Meiyōi II. Brunstad persiguió a Lord El Meiyōi II, alegando que el progreso del niño era impresionante y se lo atribuyó al señor. El único aspecto del chico que ella conocía que podía impresionar a esos monstruos era el desarrollo de su Reality Marble y, por extensión, la capacidad de proyectar copias de Noble Phantasms. Lord El Meiyōi II ya le había demostrado que había realizado investigaciones y ayudado a desarrollar la cánica de la realidad del niño. Su sirviente en la Cuarta Guerra también tenía uno. Brunstad no sería más que de oídas suponer que deseaba la capacidad del Meiyōi para enseñar y refinar oficios esotéricos. Si no a ella, entonces a sus seguidores menos capaces. No. No, eso no puede ser. Esta era la princesa negra de los apóstoles. Incluso si las habilidades de ese tonto en educación estuvieran fuera de lo normal, no sería ni debería ser suficiente para llamar su atención. No cuando era capaz de crear monstruos que ocasionalmente tenían sus propias esferas de realidad con el mínimo esfuerzo y los recursos adecuados. No, a menos que ella quisiera que él refinara el proceso de alguna manera. Tenía que haber más en esto. Algo que Reines se había perdido o en lo que no estuvo presente. Principalmente, cómo Brunstad descubrió al perro y sus habilidades. La mayor parte de su juicio final dependería de cómo esa pieza moldeaba el resto del rompecabezas. Necesitaba saber más. Necesitaba descubrir cuántos factores debían abordarse. Personalmente si es necesario. Sin embargo, el perro ya había demostrado ser, en el mejor de los casos, evasivo con respecto al asunto. Un recurso poco fiable, independientemente de cuáles sean sus cómicas intenciones. Tendría que buscar en otra parte. Dicho esto, dejar al tonto completamente inconsciente de este desarrollo probablemente también iría en su contra. Se requería un compromiso entre sus deseos y metas. Con tantos ancestros involucrados, tal vez era hora de que adoptara un enfoque más práctico. Si alguien que no fuera consciente del mundo iluminado por la luna viera a Shiro y Basset entrenando en el patio trasero, quedaría consternado y horrorizado por lo rápido y brutalmente que se atacaban el uno al otro. Los del mundo iluminado por la luna quedarían impresionados por su velocidad y habilidad, bombardeándose unos a otros sin descanso y, sin embargo, ninguno de ellos asestaría un golpe sólido al otro. Sus respectivas hechicerías protegían sus cuerpos de los peores daños, incluso cuando los mismos hechizos mejoraban su velocidad y fuerza mucho más allá de la capacidad de un ser humano. Los sirvientes los vieron como un entretenimiento del mediodía. La mirada de Basset ni siquiera se movió cuando inclinó su cabeza hacia un lado para evitar la espada de madera mejorada que le habría arrancado parte de la cara, y contraatacó con una serie de golpes rápidos como el rayo que habrían derribado si no fuera hacia arriba. Asesinó a un campeón de Ma. Todos y cada uno de los golpes fueron recibidos por un golpe desviador de las espadas de madera de Chirou, sus propios ojos plateados tan firmes y tranquilos como los de ella.
Y entonces su pierna salió disparada con suficiente fuerza como para partir un árbol por la mitad. Shirou se estremeció momentáneamente y levantó sus armas para amortiguar el golpe, apretando los dientes mientras se preparaba. El patio tembló por el impacto entre sus brazos y su pierna, sacudiendo ligeramente a la casa mientras los dos se empujaban uno contra el otro para dominar. Cada presión con una fuerza que podría, si no romperse, ciertamente causar una gran abolladura en una viga de acero. Logró aguantar bastante bien durante unos segundos antes de que el golpe le hiciera perder el equilibrio y resbalara hasta la mitad del patio. Basset frunció el ceño y, en contra de su comportamiento normal, no lo persiguió. ¿Qué fue eso? Deberías haber podido manejar eso mucho mejor. Esa era una forma de decirlo. Su técnica, hechizos y fuerza en general estaban muy por delante de la última vez que pelearon. A decir verdad, por mucho que no quisiera decirlo, Basset casi esperaba ser la que fuera rechazada esta vez, aunque solo fuera por un pequeño margen. El adolescente le dio una expresión mixta, de frustración y algo de vergüenza. Lancer resopló desde una corta distancia. El niño todavía está hablando, maestro. Está distraído con sus piernas. Por un breve momento, Basset sospechó que su sirviente estaba criticando su falta de feminidad antes de pensarlo mejor. Mis piernas. El ejecutor parpadeó confundido por un segundo antes de darse cuenta de a qué se refería probablemente. Espera, ¿no quieres decir que en realidad estás distraído por las chicas? Son solo partes de mi cuerpo como esta. Puedo verlos. Un poco. Al menos la historia. Shirou se mantuvo firme con una mueca, sus ojos plateados llamaron su atención. Es cierto que había estado practicando su uso para intentar rastrear sus movimientos y predecir qué movimientos haría. En el mejor de los casos, tal vez podía ver, o más bien predecir, un cuarto de segundo por delante cómo estaban las cosas con sus ojos activos, pero estaba seguro de que su límite estaba más allá de eso. Creo que pueden verme de la misma manera. Es casi como tratar de golpear a un par de cachorros que te miran fijamente. Cachorros fae que pueden recibir un golpe, pero ya entiendes la idea. Basset frunció el ceño antes de mirar momentáneamente hacia adentro. Algo que debería saber, chicas. No mamá. Su pierna derecha más pequeña tartamudeó. Es difícil ignorarlo, admitió a regañadientes la izquierda mayoritaria. Él puede ver cosas. No nos lastimará tu mamá luchadora. Somos tan fuertes como tú nos haces. Y podemos protegernos a nosotros mismos y a ti si es necesario. Pero aún somos conscientes de él. Basset suspiró y sacudió la cabeza. Aparentemente, si los ves, ellos te ven a ti. O controlas tus ojos o te acostumbras. Como durante la caza de apóstoles. Shirou frunció el ceño. Los monstruos que cazaba eran demonios y muertos vivientes sin sentido. Incluso si algunos miraran, fueran niños, había una diferencia entre la mirada sin sentido de una abominación sedienta de sangre y humanoides inocentes plenamente conscientes y sensibles. Bueno, tan inocentes como podrían ser siendo hadas y creados por Meren. Sus reflexiones se vieron interrumpidas por la necesidad de esquivar el puño que casi le hundió el cráneo, seguido de contrarrestar los siguientes 3 golpes, que siguieron en rápida sucesión casi inmediatamente después, y saltar lejos de la patada que intentó destruir al menos un tercio de sus costillas. Está mejorando, notó Saber mientras observaba desde una corta distancia desde el otro lado del patio trasero. A primera vista parecía que estaba sola, pero en realidad Assassin estaba escondido cerca en las sombras. Su técnica y habilidad son mayores que cuando lo entrené hace una semana. El efecto sangrante por estar cerca de Archer, dedujo Assassin con calma. Todavía no respondía ni hablaba con Sabre en la mayoría de las circunstancias, pero no valía la pena ser mezquino con algunos temas. Yo también lo sospechaba. Ha ganado experiencia, pero los saltos en destreza y habilidad de batalla tan significativos no suceden simplemente a menos que uno tenga una disposición peculiar, estuvo de acuerdo. Si bien es cierto que Shirou poseía una gran cantidad de disposiciones peculiares, no tenía ninguna que resultara en un aprendizaje acelerado. No, a menos que estuviera atado a algo con forma de espada al menos. ¿Será un problema? Assassin no se anduvo con rodeos.
No era ningún secreto que Shiro apenas toleraba la existencia de su contraparte Counter Guardián. Ser afectado por el Servant durante un periodo prolongado de tiempo tan íntimamente sin duda irritaría sus nervios brutalmente. Mientras Archer se comporte, Shiro lo hará de la misma manera. Al menos por ahora, se dio saber. Sin embargo, si el efecto de sangrado se intensifica hasta el punto de que los recuerdos más preocupantes de Archer se transfieren, es posible que necesitemos tomar medidas adicionales. Por ahora, incluso si no le gusta, lo usará a su favor para acelerar su progreso para el regreso del vampiro. Assassin no respondió, lo que probablemente se esperaba de él. Con mejores lazos o no, los dos todavía no se llevaban bien por principio. Cuanto menos hablaran entre ellos, mejor. Sabre miró hacia otra parte del patio donde el huésped más reciente de la propiedad estaba observando el combate con atención, absorta con todos los sonidos que se esperaban de tal audiencia. No hace falta decirlo, pero mantén un ojo en Irisbiel. En parte porque Kritsugu era probablemente el más adecuado para la tarea. En parte porque la única persona en menos confianza que Irisbiel en este momento en el complejo, excepto el joven Edelfelt, era su maestro. Nerem Salomón. No podían confiar en que el vampiro la mantuviera bajo control. Al menos no ahora. Shero. Sin embargo, antes de que pudieran tener lugar más enfrentamientos o conversaciones, Luvia salió de su habitación con una expresión que no prometía buenas noticias. Detrás de ella, Marjata observaba con desconfianza, pero no salió de la habitación. Sorprendentemente, la niña frunció el ceño a todos antes de cerrar silenciosamente la puerta detrás de su hermana sin que nadie se lo pidiera. Habría llamado más la atención si la hermana mayor no estuviera atrayendo tanta atención. Shiro frunció el ceño. Luvia solo cometía a usar su pronunciación preferida de su nombre estos días si se sentía juguetona o si algo la distraía seriamente. Si él no hubiera sido un subordinado directo del subdirector, lo más probable es que ella rara vez se hubiera esforzado en decir bien su nombre. ¿Qué pasa? Caster encontró algo. No. Luvia sacudió la cabeza luciendo bastante preocupada y en conflicto. Estaba claro que ella estaba debatiendo si contarle la noticia o no. Ha habido algo en la torre del reloj. Lord Mello y segundo ha sido secuestrado. El aire alrededor de Shiro se volvió frío. Pensé que los Bartomello invocarían medidas para garantizar su seguridad tan pronto después del juicio. Luvia hizo una mueca. Se ha confirmado que fue secuestrado por Altroge Brunstad y una empresa relacionada. Nadie pronunció una palabra durante lo que pareció una eternidad. No necesitaban preguntar quién era la empresa relacionada. Por el amor de Dios. ¿No pueden esos monstruos darnos solo un día libre para fingir que no existen? Lancer maldijo desde donde estaba, vigilando a Shiro en particular. Acabamos de lograr que el niño también salga de su fase de asesinato. Ahora será absolutamente insoportable. Inglaterra está al otro lado del mundo, habló Assassin. Ancestro no, requeriría esfuerzo llegar y regresar en tan poco tiempo. El objetivo también es una elección demasiado peculiar. Este fue el movimiento de Brunstad. No del pirata. ¿Para qué lo quería era otra pregunta. Ella está tratando de limitar mis recursos futuros. Hazme alinearme. Shiro murmuró en voz baja mientras su mente corría rápidamente. ¿Llevando a tu maestro? Sakura frunció el ceño confundida. Al darse a conocer como la culpable y luego traerlo aquí, señaló con una mueca, y su punto rápidamente echó raíces. En lo que a todos respecta, no hay razón para que ninguno de ellos esté aquí. Entre Solomon y los Evans, y en menor medida Shiro, Fuyuki debería ser el último lugar donde cualquiera esperaría que apareciera Altroge Brunstad. Si lo rescatamos, la gente hará preguntas, afirmó Assassin, mirando a Shiro. Le dijiste un farol y ella está subiendo la apuesta. ¿Ves esto? Por eso odio la política y los nobles. Un espectáculo de mierda sucio que no deja nada más que un desastre sin importar cómo lo abordes. Lancer hizo una mueca. Será tu muerte como lo fue para mí. Él no se está muriendo. Sakura frunció el ceño. Pensé que lo habíamos dejado claro. Un problema a la vez, interrumpió Shiro, su voz tenía un tono agudo. Tratar con Brunstad es lo primero. Luego, ¿qué hacer con Wavernil?
No podemos simplemente ocultar el hecho de que él estuvo aquí una vez que lo tengamos. Sugirió saber. Si su intención es que él sea notado en Fuyuki, entonces nada que podamos hacer podrá detenerlo. Ya hay demasiada atención aquí y empeorará en los próximos días. Shiro negó con la cabeza. La reunión inicial con Fina se mantuvo en secreto, irónicamente, debido a que la bruja se llevó la mayoría de los recursos de la asociación y la iglesia en Fuyuki, además de la mínima atención a la costa. En 4 días, no solo tendremos esos números. Algo reabastecido, pero los miembros del grupo de Insbern y Touko Aosaki están aquí, junto con los espías que nos enviaron. Y eso sin tener en cuenta lo complicado que esto se pondrá. El único lado positivo que podía ver en este espectáculo de mierda en el horizonte era que dudaba mucho que Brunstad apareciera aquí en persona y, a su vez, Primate Murder, a quien mantenía con ella casi para siempre. Había habido más de unos pocos rumores en los círculos de que la princesa blanca de los verdaderos ancestros había hecho de alguna ciudad de Japón su territorio durante los últimos años después de matar a Ro en lugar de desaparecer como lo hacía normalmente. Dado el hecho de que su animosidad mutua era infame, era seguro suponer que la princesa negra no se arriesgaría a tentar un encuentro directo con la blanca. Al menos no ahora. No para él. Jocaster. ¿Crees que es posible establecer un campo delimitado lo suficientemente grande como para evitar que todos se den cuenta de que la nave hace algo loco y parecido a un vampiro? Lancer preguntó con curiosidad. Una cosa sería que estuviera en la costa, pero establecer campos delimitados sobre el mar es otra cuestión. La princesa de Colchis admitió de mala gana. Incluso mi tía Circe, mi maestra, evitó algo tan complicado como eso si era posible. Es mejor simplemente aplicar campos delimitados y encantamientos a los barcos en lugar de crear un dominio arbitrario sobre el reino de Poseidón. Lo mejor que podemos hacer es establecer un campo alrededor de la costa para desviar la atención más allá de la costa, pero eso llevaría tiempo para un rango tan amplio. Lancer, tus runas pueden hacer eso, sugirió Basset. Tal vez para una playa de tamaño decente, pero para toda la costa de la ciudad. El irlandés se burló. Si fuera un caster sería posible, pero eso es demasiado maestro. Si son solo los muelles y un poco a cada lado, entonces caster puede hacerlo sin problemas, sugirió Luvia. Cualquier cosa fuera de ese rango se puede ocultar con algunas runas básicas de corto plazo que cubren lo básico. Debería ser bastante fácil producirlas en masa entre ustedes dos a tiempo. Sí, eso podría funcionar. Mientras los campos de caster cubran la peor parte de este desastre, nadie debería poder descubrir qué sucedió hasta que haya terminado. Lancer hizo una mueca. No porque le estuvieran dando órdenes, sino porque el plan en sí implicaba la producción en masa de probablemente cientos de rocas con runas inscritas durante horas y horas. Era un trabajo largo y tedioso que no le gustaba precisamente. ¿De verdad crees que será tan malo?, cuestionó Sakura. Como dijiste, con todos nosotros aquí, a Brunstad no le conviene comenzar nada. ¿Quién dijo algo acerca de que ella comenzara algo? Oh, no. Conocían ese tono. Shirou. Espero que no estés considerando declarar la guerra a Brunstad con todos los ojos puestos en nosotros. Saber preguntó con cautela. No. Él se mantuvo firme con un tono frío y la miró a los ojos. Tenía algo más en mente. Procrastinar y negociar pacíficamente no nos llevará a ninguna parte con monstruos como ellos. Tomar a Waverny demostró eso para todos. Se necesita otro enfoque para ellos. En resumen, su plan C acababa de convertirse en plan A. Afortunadamente, todavía no estaba lo suficientemente desesperado como para seguir los planes de Alge. El maestro y el sirviente se miraron a los ojos durante varios largos segundos, el tiempo suficiente para que todos los presentes se dieran cuenta de que estaban teniendo una conversación mental privada. Saber rompió el silencio primero con una mirada de genuino desconcierto. ¿En verdad? ¿Ese es tu plan? ¿Es tan imprudente? Sakura hizo una mueca. Saber era uno de los partidarios más acérrimos de Shirou, por lo que si su plan actual la tenía tan conmocionada, entonces debe ser particularmente malo esta vez. Si no lo conociera mejor, pondría en mejores probabilidades nuestra cita contra Gilgamesh. ¿Y por qué lo conoces mejor?
Luvia casi tuvo miedo de preguntar. Retengo mi juicio. Hay que reconocer que Saber no intentó evitar el contacto visual con nadie y mantuvo la cara de póker perfecta. Desafortunadamente, dicha cara de póker no evitó que su auge se moviera erráticamente con irritación. Una serie de gemidos frustrados inundaron el patio trasero. ¿Cuál es el ángulo? Assassin habló, su mirada estaba fija en la de su hijo, sabiendo que no era así. Su orgullo, respondió instantáneamente su sucesor. Es cierto que había estado jugando con este plan como respaldo en caso de que las cosas se pusieran difíciles durante las negociaciones, pero Altrouge ya había tomado su decisión. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Con un lento movimiento de cabeza, Kiritsugu se alejó del grupo y desapareció de la vista. ¿En serio? Eso es todo lo que necesitaba para convencerse. El chico ni siquiera nos ha contado su plan todavía. Caster se burló. Ellos, son los Magus Killers. Luvia no estuvo de acuerdo a regañadientes con su servant. Y los magos son orgullosos. Los ancestros apóstoles, los que al menos intentan fingir ser racionales, no son diferentes. Si hay algo que esos dos son buenos usando contra sus objetivos, es eso. Ella hizo una pausa. Y sus circuitos. Podría llegar a eso también si tengo suerte, señaló Shirou distraídamente, su mente ya pensando claramente en varios otros factores y problemas que tendría que abordar en este último desastre. Ni siquiera se molestó en recordarle que técnicamente ahora también era un ancestro. Demonios, no quería recordárselo a sí mismo. Sakura negó con la cabeza. Solo tú podrías considerar casualmente la posibilidad de paralizar permanentemente a un apóstol ancestro, Shirou. La agencia de entierros de la iglesia se sentiría ofendida por eso, la corrigió ligeramente antes de mirar hacia arriba. Basset Nee. Lancer. Comienza a trabajar en el conjunto de runas. Luvia, Caster. Todavía necesito tu ayuda con ese proyecto de antes. Sakura, hablaré contigo más tarde. Todos los demás, mantente en guardia. Se supone que a Osaki no queremos asustarla antes de que termine el trabajo. Ojalá podamos hacer al menos una cosa sin que salga terriblemente mal. Oh, bueno, ¿no nos están dando el trato de alfombra roja? Touko sonrió mientras su camioneta era escoltada a través de Fuyuki por dos autos negros de fabricación estadounidense con vidrios polarizados. Debido a la guerra del Grial, la seguridad de la ciudad había sido reforzada hasta el punto de que cualquier vehículo que no fuera un sedán grande debía ser inspeccionado en busca de explosivos o contrabando, al menos oficialmente. Dicho esto, una vez que Touko mostró sus papeles y mostró su identificación falsa, su camioneta cerrada fue llevada a un lado lejos de todos los demás, y varios hombres vestidos de negro la recibieron. Trajes, corbatas, gafas y todo. Después de verificar su identidad real, la llevaron por algunas carreteras secundarias libres de tráfico que evitaban el parachoques hacia el parachoques y les dieron una vista panorámica de la ciudad. Montañas. Una vista abierta al mar. El río que atraviesa el centro de la propia ciudad. Templos. Además, estaban esas fuertes líneas ley en el área. Touko tuvo que admitir que la familia Tosaka ciertamente tuvo algo de suerte y buen gusto cuando lograron hacerse con este lugar. No es que Shiki se diera cuenta. La chica perezosa había estado dormida todo el tiempo. Les tomó otros 45 minutos conduciendo desde los límites de la ciudad antes de llegar a su destino en la parte más suburbana de la ciudad, pero claramente entre las zonas más prósperas. A Touko no le habría sorprendido estar en un distrito histórico, viendo lo tradicionales que eran algunas de estas propiedades. Finalmente entró en una propiedad muy grande y estacionó el camión, silbó y miró a su alrededor. El lugar era mucho más grande de lo que esperaba, al menos un par de acres cuadrados con múltiples edificios y una estética tradicional japonesa. No está mal. No esperaba que el niño viviera en un lugar como este. Siempre lo sentí como una persona más reservada para mí. Este no es su lugar. Shiki, habiendo despertado en algún momento, frunció el ceño mientras miraba a su alrededor. Esta es la casa de un clan. ¿Yakuza, eh? Touko se rió, sacó un cigarrillo e ignoró a los hombres que se acercaban a su vehículo. Supongo que lo sabrás mejor que nadie. Señora Osaki, le damos la bienvenida a la finca Fujimura.
El hombre calvo más cercano a su puerta la recibió tan pronto como abrió la puerta. Fujimura, ¿eh? ¿Te suena algo? Touko miró a su guardaespaldas. De paso, no destaca nada en particular. Shiki se encogió de hombros descuidadamente. Jaja. A mi nieta le dolería escuchar eso, hija de la familia Ryouji. Con una risa seca, Raiga Fujimura se acercó a ellos completamente vestida con una bata y un chaleco con temática de tigre. Si supiera que su viejo rival de Kendo está en la ciudad y se perdiera la revancha, sería absolutamente insoportable durante semanas. Oh, viejo rival de Kendo. Touko le dio a Shiki una mirada muy entretenida y astuta. No me obligues a cortarte. Shiki respondió con irritación antes de mirar a Raiga. Fue una vez, viejo. Apenas teníamos 13 años en una reunión entre familias. Por favor dime que ese idiota ha crecido desde entonces. Depende de a quién le preguntes. La sonrisa del astuto anciano se amplió antes de inspeccionarla a ella en particular. Puedo ver que has crecido un poco, joven Ryouji. Es bueno ver algo de emoción en ti, o en cualquiera de tu familia, para variar. TCH. No es que no aprecie una buena crítica a Shiki de vez en cuando, o tu hospitalidad, Fujimura-san, pero tengo un horario y un contrato que cumplir. ¿Te importaría decirme por qué no estoy siendo recibido por mi empleador o en su finca? Touko preguntó con curiosidad. Una mujer de negocios. Una mujer aterradora, sin duda. La sonrisa de Raiga se volvió ligeramente depredadora por un momento antes de relajarse y asentir con la cabeza hacia una de las paredes de la propiedad cercana. Por favor, siéntase tranquilo. El joven Shiro es mi vecino. El niño ha demostrado ser útil y algo más a lo largo de los años, incluso antes de que su padre falleciera. Cuando vino a pedirme ayuda y me pidió que lo acomodara durante su estadía en Fuyuki. Difícilmente podría negarlo. Dicho esto, si hubiera sabido que la hija de la familia Ryouji también estaba presente, yo mismo habría hecho la oferta de todos modos. Una mención de Kiritsugu Emiya. Las manos de Raiga Fujimura no estaban limpias. Estaba lo suficientemente involucrado como para al menos ser consciente de cómo se hacían realmente las cosas en el mundo. Y había utilizado los servicios del joven Emiya lo suficiente como para conocer su capacidad también. Una relación de dar y recibir. Ambos eran recursos el uno para el otro. Dicho esto, el hecho de que ella ni siquiera se diera cuenta de la propiedad de al lado confirmó que él estaba diciendo la verdad. Los campos acotados en él deben ser algo impresionantes. Probablemente un trabajo del Caster Servant. Por alojamiento, supongo que te refieres a que también nos proporcionarás una instalación para mi equipo. Touko jugó a la pelota y golpeó con la mano su camioneta. Tengo algunas cosas bastante pesadas aquí. Shirou lo afirmó. Tranquilízate, hemos limpiado uno de los cobertizos más grandes que uso para guardar nuestros autos para tu proyecto. El hombre se rió. Espero que no lo arruines demasiado. Tenemos la intención de usarlo para otras tareas a finales de este año. No te preocupes, no es ese tipo de trabajo. Esta vez. La mujer se rió entre dientes antes de fumar su cigarrillo y mirar a los hombres que hacían guardia. Algunos de ellos mostraron disgusto por su broma, pero la mayoría se mantuvo profesional. Hablando de eso, ¿dónde está el chico en cuestión? Envié a algunos hombres a buscarlo. No debería pasar mucho tiempo. Dicho esto, tengo cierta curiosidad por saber de qué se trata todo esto. Ese chico no es del tipo que llega tan lejos solo por un favor. Incluso de la gente. Él sabe y confía. Debes estar brindando un servicio bastante impresionante, jovencita. Me halagas, Fujimura-san. Se podría decir que soy un individuo con muchas funciones. Varias de las cuales son particularmente raras y específicas. Inclinó sus gafas para acentuar su aspecto maduro. No estamos todos en este negocio. Caminando desde la entrada principal, Shirou fue escoltado junto a Saber vestido de civil. Aosaki. Ha pasado un tiempo. Niño. Touko lo miró valorativamente. Era la primera vez que lo veía en persona sin su manto. Interesante color de pelo.
Hay que reconocer que Shirou no reaccionó ante el hecho de que, desde la distancia, su cabello ahora se veía de color rosa claro oxidado, con los folículos blancos superando ampliamente en número a su castaño original. Tendría que hacer algo al respecto pronto o nunca escucharía el final. Espero que no hayas tenido ningún problema en el camino hacia aquí. Nada inesperado, si eso es lo que estás preguntando. Shiki estuvo dormida durante casi todo el tiempo. Tuve que hacer todo el trabajo duro para llegar hasta aquí. ¿Qué asistente tan terrible es? Ella le dio un golpe descuidado a su guardaespaldas. Como si me hubieras dejado detrás del volante de cualquier cosa tuya en primer lugar. El acusado resopló, pero eso no importaba. De todos modos, todavía no tenía su licencia de conducir. Hubiera sido bueno si te lo hubieras ofrecido. Touko hizo un falso puchero, aunque sus ojos nunca abandonaron al segundo de los recién llegados. Dicho esto, siento que las presentaciones son necesarias. Emiya Shirou, mi guardaespaldas Ryuji Shiki. Un placer. Shiro asintió, entendiendo la insinuación subyacente. Aosaki Touko, mi socio y asociado, Saber. Gracias por venir a ayudar con nuestros problemas. Saber asintió majestuosamente, sin quitar nunca los ojos de ninguna de las dos mujeres. Así que ese es el famoso Saber, ¿eh? La sonrisa de Touko se amplió un poco, pero no dijo nada más sobre el asunto. Bueno, entonces, dado que las presentaciones ya no son parte del camino, vamos a trabajar. ¿O las adaptaciones primero? Esto último, por supuesto. Intervino Raiga. Es de mala educación recibir a alguien de un largo viaje con más trabajo. Ven, te prepararemos comida y bebida. Aunque palidece en comparación con lo que tu empleador puede conseguir en el acto, que me condenen. Antes de que alguien diga que soy un mal anfitrión. Oh, Emiya cocina, ¿verdad? ¿Eh? Él cocina. Amigo mío, el chico podría conseguir un trabajo como chef en cualquier restaurante de clase alta de la ciudad si quisiera. No hay un chef local de buena reputación en Fuyuki que al menos no lo conozca. Esta vez, varios de los hombres de Fujimura se rieron junto con su jefe. Ahora lo he oído todo. Touko miró a la ahora molesto adolescente. ¿Te importa si agrego un pequeño apéndice a nuestro trato, chico? Ya escuchaste al viejo Raiga. Primero la comida, luego los negocios, respondió secamente. En serio, hoy fue una cosa tras otra. Probablemente iba a cocinar para ella en algún momento, pero al menos de esta manera podría tratarlo como un favor adicional para una pequeña ventaja. El hambre es el enemigo. Saber asintió sabiamente. No empieces ahora. Él suspiró. Oye, Saber. Ese guardaespaldas. Lo sé. La mujer Aosaki parece capaz, pero hay algo peculiar en su compañera. Algo inquietante. Tiene un cuchillo. No puedo estar seguro sin verlo directamente, pero es extraño. No parece ser un código místico, pero claramente tiene un historial de uso. Entonces el propietario debe poseer un misterio peculiar. Es mejor pecar de cauteloso con ese. De acuerdo, va a ser un día largo. Todo lo que podemos hacer es dar un paso a la vez. Aguanta, Shirou. No estás solo. Gracias, Saber. Oh, ha sido un largo día. Y por una vez, Waber lamentó el hecho de que no se debía al exceso de trabajo o a alguna conspiración de mago demasiado complicada. No es que el hecho de que se debiera a una conspiración demasiado complicada de los apóstoles lo hiciera mejor. Espero que nuestro alojamiento le resulte satisfactorio, Lord Elmeyoy. Prefiero ser conocido como Lord Elmeyoy II, por favor. Waber preguntó distraídamente en la mesa, una reacción instintiva más que nada en este punto. Y, aparte de mi situación actual, encuentro su hospitalidad bastante cómoda. Gracias. Por una vez, estaba agradecido por las constantes molestias y burlas de Reines durante la última década. La práctica perpetua y la familiaridad con ser empujado por una niña pequeña hicieron que fuera casi fácil adaptarse y hablar con Altrouge Brunstud, extremadamente alegre y divertido, que actualmente estaba sentado a solo unos metros de él, al otro lado de la mesa. La cena fue sorprendentemente exquisita. Frente a él había un bistec cocinado a la perfección, acompañado de una copa de vino de calidad, con cubiertos limpios y vajilla.
La habitación en la que se encontraban estaba equipada casi como un restaurante, con una pared con un conjunto gigante de ventanas que daban una vista ininterrumpida del océano. Si Weber no lo hubiera sabido mejor, habría asumido que estaba en un transatlántico o en un yate privado. En realidad, dada la naturaleza de su situación y sus anfitriones, su suposición podría no estar tan lejos como se pensó inicialmente. Casi compensó el hecho de que todavía estaba custodiado por los 6 miembros de la brigada Chelón Canticle que le habían asignado para evitar que sucediera algo loco en primer lugar. Los hombres y mujeres asumidos por Fina, y estaba absolutamente seguro de que el pirata era el responsable de su cambio de lealtades, seguían siendo quienes decían ser. Las pocas veces que había hablado con ellos involucraban frases y códigos que solo ellos conocían. Incluso había logrado raspar algunos pelos sueltos y realizar algunos misterios menores para verificar su humanidad, lo que solo lo irritaba porque, de alguna manera, todavía eran humanos. O al menos, un humano falso. No pareces estar mintiendo. La niña sonrió con picardía de una manera casi demasiado infantil para que la poseyera un monstruo inmortal. Y no pareces ser el tipo de humano que no está familiarizado con las situaciones difíciles. O el tipo de tonto que perdería el tiempo conspirando o lamentándose por la imposibilidad de escapar. Contuvo un resoplido seco de sarcasmo. ¿A dónde escaparía? Estaba en un barco que navegaba en medio del océano, o en otra realidad, por lo que sabía. Un mago normal de tu estatura en tu posición estaría perdiendo el tiempo tratando de negociar información o un pasaje seguro. O formulando algún medio de sabotaje. Pero tú no lo has hecho tampoco. Eres todo un rompecabezas. Por supuesto estás ocupado tratando de discernir la naturaleza de Fina. Altrouge aplaudió, orgullosa de haber llegado a la conclusión supuestamente correcta. Pasa el tiempo. Sería una mala excusa como profesor si no investigara un poco durante este viaje. Weber reconoció pasivamente su suposición. Fingió no estar ni un poco sorprendido cuando el capitán del barco se acercó detrás de él, claramente tan divertido como su maestro. Nuestro invitado quiere descubrir cómo navega su escolta. Estoy realmente herido. Supuse que después de mostrar mi generosa hospitalidad, no tendrías reparos en simplemente preguntar. Esta vez Lorelmello y Segundo soltó una carcajada. Mi capacidad como mago para la taumaturgia puede ser decepcionante, pero ¿realmente esperabas que un señor de la torre del reloj simplemente preguntara a otro sobre sus misterios con tanta franqueza? Jaja. Tiene razón, Fina. Fue muy grosero de tu parte quitarle la oportunidad a nuestro invitado de divertirse. Los ojos de Altrouge brillaron con un poco de curiosidad. Aunque, ahora que estamos en el tema, ¿te importaría entretener a tus anfitriones con lo que has obtenido, Lorelmello y Segundo? Considerando tu experiencia educando a la ceniza de los milagros, espero que tu pronóstico sea más esclarecedor y entretenido en comparación con las presunciones habituales que poseen la mayoría de los magos. Maravilloso. Había pisado una mina terrestre. Y a juzgar por la intensa mirada de los ojos rubí que apuntaban hacia él, iba a ser imposible salir de este. Estaba siendo probado. Si tuviera un desempeño inferior, su valor potencialmente se hundiría hasta calificarlo como prescindible, si no lo fuera ya. Si se excedió, puede verse afectado. O peor. Una amenaza. Para este iba a necesitar un cigarro. Muy bien. Lo haré, suponiendo que no seré ejecutado en el proceso si me adentro en aguas delicadas sin saberlo. Suspiró, sacando lentamente uno de los pocos palitos que aún tenía encima y comenzó a prepararlo. Se me conoce por divulgar y profundizar especialmente en la mecánica de los misterios privados sin pensar, y en el proceso he obtenido una lista de quejas furiosas de mis compañeros. Quejas furiosas, dice. Reyes Magos. Fina resopló sarcásticamente, claramente divertida. Si puedo mantener a mi adorable cachorro bajo control, puedo asegurarme de que nuestro anfitrión se mantenga civilizado. Le aseguró la chica de aspecto engañosamente joven. Nadie la criticó abiertamente por el hecho de que nunca dijo que mantendría Fina a raya. El señor secuestrado suspiró mentalmente. Muy bien. Si eso es lo que quieren. Mi primera hipótesis, actualmente, es que el capitán de este barco requiere un conjunto de requisitos mínimos para obtener nuevos miembros de la tripulación.
y por extensión la utilización. Por lo poco que he observado, deben ser de la misma organización, y debe haber por lo menos 3 o 4 de ellos al momento de la constitución. ¿O no? Altrouge miró al capitán con complicidad, cuya sonrisa se torció levemente de una manera curiosa. No irritado, pero tampoco divertido. ¿Y cómo llegó a esa hipótesis, profesor? Weaver fingió ignorar el papel burlón, que jugaba mucho más fácilmente de lo que le gustaba, mientras una vez más se hundía en su modo de sermón mientras encendía la punta de su cigarro. No fue demasiado difícil discernir cuando me dejaste con mis dispositivos en el barco. Ya sea personal, guardias o soldados, todavía no he visto ningún uniforme individual sin al menos 2 o 3 más en las cercanías. Del mismo modo, si realmente era tu objetivo original, entonces reclamarme tal como lo hiciste, mi guardia habría sido el movimiento más eficiente, pero no lo hiciste, o mejor dicho, no pudiste integrarme a tu misterio a mi prometida. Ese asunto. No se cumplieron las condiciones para hacerlo, numéricas o de otro tipo, independientemente de los medios utilizados. Esa es una línea de pensamiento bastante interesante, Lord Mello y segundo. La expresión divertida de Altrouge no cambió en absoluto, pero sus ojos se volvieron un poco más depredadores. Aunque eso no puede ser todo lo que tienes para respaldar tu pequeña hipótesis. No lo es. Más bien, nuestro anfitrión me proporcionó la otra pista que cimentó mi convicción en nuestra reunión sobre su relación con la familia Kaiser. El pirata se cruzó de brazos con una burla. Lamento decepcionarte, pero no soy uno de esos fanfarrones. No. Pero usted procedía de una de sus ramas familiares. La familia Cremonesi. Fina se quedó helada. De alguna manera, incluso el barco quedó en silencio. Weaver sabía que estaba pisando un punto dolorido, pero no podía detenerse allí. Uno de mis asociados más cercanos en la Torre del Reloj es un miembro de la familia Waynes. Un linaje notable que se especializa en sintonizar hechicería. Fue él quien realmente entregó su engañosa misiva a la familia Kaiser. Inhaló su cigarro y continuó. Como señor, estoy obligado a saber mucho sobre aquellos con quienes trabajo y hago negocios. Historia familiar y todo. Y sus asociados por extensión. La familia Kaiser es reconocida por su investigación sobre interacción e interferencia interdimensional. Investigación que trasciende en la segunda magia, aunque prioriza las dimensiones alternativas más factibles y accesibles en lugar de las variantes paralelas más esquivas. Los Cremonesi, por extensión, según me había informado Melvin, eran sintonizadores especializados en resonancia espacial y espiritual. Originario de Cremonesi, Italia, donde se decía que la familia Stradivarius tenía su hogar y producía sus infames violines de calidad. Un oficio peculiar que podía armonizar los circuitos internos y sus misterios con los cuerpos exteriores, el mundo que los rodea, ellos y más allá. La intención estándar es maximizar la eficiencia y la armonía entre un lanzador y sus circuitos. Los rumores afirman que varios miembros se han perdido a lo largo de los años debido a que sus talentos y proyectos atraen la atención de fuerzas más sensibles de lo previsto. Supuestamente, uno de esos rumores hizo que incluso Selrecht interviniera en el último momento para solucionar el problema. Como si el Tercer Reich no causara suficientes problemas a todos. Un misterio que une, si no cautiva, a los grupos externos a uno mismo, pero que requiere múltiples muestras del mismo grupo para hacerlo. Si tuviéramos que continuar con el tema musical y aplicarlo a mi suposición hipotética, entonces la capacidad de tu magia para sintonizar y armonizar a otros se limita al punto de excluir objetivos individuales. Se necesitaría una resonancia grupal de las víctimas para que la magia tenga efecto. Sospecho que sigue la misma lógica detrás de la infame regla de los 10 violines. Donde se necesitan 10 instrumentos tocando una nota para obtener el doble de volumen. Por lo tanto, mi sospecha es que un volumen mínimo para una determinada nota es un requisito estricto para una integración adecuada. En cuanto a cuál era esa nota conceptual que Fina buscaba cuando buscaba nuevas víctimas, Weaver tenía algunas sospechas, pero nada que se arriesgaría a sugerir. Al menos todavía. Aunque si la expresión fría y sin emociones de su anfitrión era una indicación, estaba tocando mucho más cerca de casa de lo que nadie jamás admitiría. Ja ja ja.
Afortunadamente, al Trouge le divirtió más su presentación ad hoc. Maravilloso. Absolutamente emocionante. No creo que a nadie se le haya ocurrido antes una perspectiva tan interesante sobre las habilidades de Fina. Aunque hay algunos agujeros que no se pueden ignorar. Proporcionó un contraargumento, profesor. ¿Qué pasa con el propio Fina? Se mantiene de pie. Como contrapunto a lo que acabas de decir, si su Reality Marble tiene en cuenta y requiere grupos para poder actuar y funcionar correctamente. Pero por supuesto que lo es. Como el rey de su realidad, es natural que su existencia sea un caso atípico, aunque sospecho que hay otra muestra sobresaliente que demuestra que el requisito intrínseco de los 10 violines no es necesario. Absoluto. Ambos vampiros parecieron disfrutar poco de su halagador juego de palabras. Fue la forma en que Weaver había dicho la palabra rey lo que resonó ligeramente en ellos. Fue el peso y la comprensión del mismo lo que subrayó su familiaridad con el término más antiguo, significado e implicaciones. Estás hablando de mi barco. Fina no siguió el juego de Weaver y pretendió estar en suspenso. Se sabe que diriges un barco pirata. No un yate de lujo. Weaver señaló casualmente. No es que quiera o tenga derecho a quejarme de todos modos. Como dije antes, su hospitalidad es exquisita y mis conocimientos sobre chabolas marinas son desesperadamente deficientes. Sería un terrible marinero de cubierta. Al Trouge se rió divertido. Fina se cruzó de brazos y se mantuvo firme. ¿Asumes que solo poseo un recipiente? ¿O que no es una mera producción de hechicería? Eres un pirata. Weaver se repitió simplemente. Es parte de tu imagen. Una de las pocas cosas que todo el mundo sabe con certeza sobre ti. Eso se lo haces saber a todo el mundo. Un pirata sin barco es como un general sin ejército. Arruinaría la imagen. O mejor dicho, el concepto. No parece que hayas terminado ni remotamente con tus deducciones. Al Trouge se inclinó hacia adelante y apoyó los codos en la mesa y la cabeza entre las manos, como una niña pequeña. Por favor, continúa. Supongo que pretendes afirmar que la nave de Fina es un producto o un medio para su Reality Marble. Weaver respiró profundamente su cigarro, contuvo el humo en sus pulmones y exhaló lentamente. Nada de eso, mi señora. Más bien, estoy más impresionado y curioso de cómo logró hacer que el barco fuera parte de su ser. Si no fuera una especie de fusión. Los ojos de Fina y al Trouge se agudizaron ligeramente. Al principio sospeché que la nave era un producto o algún tipo de gran código místico, pero descarté la idea durante mi investigación de las instalaciones. Producir, alterar y mantener algo tan grande desde cero requeriría una cantidad irracional de maná para seguir funcionando constantemente, incluso durante un solo viaje. Y si fuera un código místico, habría habido signos de maná y misterios en efecto. Un mago estándar probablemente se habría vuelto loco, corriendo en círculos tratando de probar o validar cualquiera de los dos. Sin embargo, como usted ha dicho antes, mi señora, soy algo más erudito cuando se trata del tema de las esferas de la realidad. Weaver miró hacia el cielo del atardecer. Simplemente conjurar o producir un barco de este impresionante tamaño durante periodos prolongados está claramente fuera de escena, como se dijo antes. Incluso con un descuento, el mundo ejercería una presión significativa para corregir tal anomalía constantemente. Sin embargo, no debería haber una mera código místico, sino un medio íntimo y personal, algo considerado una porción del cuerpo del usuario utilizado como materia prima para sacar la nave de su Reality Marble. La idea se vuelve más plausible si dicha nave es algo que es. Todavía existe hasta el día de hoy, en cuyo caso, mientras el recipiente sea mundano, el precio pagado por su uso sería casi insignificante. Golpeó con la punta de su cigarro una pequeña bandeja de porcelana que había sobre la mesa. Si algo tan arbitrario como un bosque, una colección de árboles, puede ser un apóstol, entonces tampoco se puede descartar la idea de un barco pirata y su tripulación. El capitán sirviendo como base taumatúrgica y circuitos para el misterio, un gran ritual no duda, siendo el barco lo físico, y la tripulación. Siguen aquí, tal como estoy. Fina interrumpió antes de que Weaver dijera algo potencialmente desagradable, su comportamiento jovial anterior desapareció y, en consecuencia, casi confirmó las suposiciones de Weaver. Jaja. Esto es interesante.
Altrouge sonrió, claramente sin molestarse en notar la mala reacción de su subordinado. La naturaleza y el verdadero misterio de Fina han evadido la torre del reloj y la iglesia durante medio milenio, y tú lo descubriste en una sola tarde de paseo por sus entrañas. Te deseo aún más que antes, Laurel Mello y segundo. Tu talento si te hubieras convertido en uno de nosotros. Estoy seguro de que con el tiempo te habrías convertido en un desastre viviente para los magos. Esta vez el invitado sí se rió divertido. Por muy entretenido y catártico que parezca, genuinamente poner a algunos de mis compañeros en su lugar, mi señora, desafortunadamente soy un hombre de convicciones y de palabra. Ya he hecho mi cama y dormiré en ella cuando llegue el momento. Romper mis fotos solo empañaría el premio que te atrae en primer lugar. Altrouge se enfurruñó infantilmente, pareciendo incapaz de encontrar un contraargumento adecuado para su afirmación. Una lástima. Ese es el problema con tu tipo. Es insoportablemente agotador encontrar personas con potencial como tú antes de lanzarte a una causa ridícula u otra en lugar de algo más valioso. Me halagas. En todo caso, me gusta creer que mi causa es lo que me moldeó hasta convertirme en el individuo interesante con el que hablas hoy. Había cambiado después de conocer a River. El Waver Velvet antes y después de la Cuarta Guerra del Grial no se podía comparar. Incluso hablas como los demás también. En verdad, ustedes los humanos son un grupo hipócrita. No soy una princesa. Pensé que se suponía que ustedes debían estar cautivados por la realeza. Estoy bastante seguro de que tener el apodo de Rey de los Conquistadores demuestra tu punto. TCH. Waver no estaba seguro de si debía ser considerado afortunado o mal nacido por ser uno de los pocos en ver a uno de los líderes de los ancestros apóstoles muertos hacer pucheros como un niño adorable. Estaba seguro de que no se lo contaría a nadie si sobrevivía a la terrible experiencia. Jaja. Ahora, señora. No hay necesidad de ser así. Fina trató de aplacar a su superior, aunque le dio a Waver una mirada inquietante cuando no estaba prestando atención. Nuestro querido huésped claramente ha tomado su decisión. Nuestro papel es respetar al menos eso. Bueno, esa afirmación claramente no era preocupante. Les agradezco su consideración. Dejando a un lado todas las circunstancias, han sido los anfitriones más amables y serviciales. Aunque perdónenme si no hago recomendaciones sobre sus servicios más adelante entre mis compañeros. Me temo que tendré suficientes problemas para mantenerme con vida después de nuestra el mandato ha concluido tal como está. Oh, ahora hay una idea. Podemos convertir tu barco en un negocio oficial, Fina. Altrouge sonrió. De hecho, si la memoria no me falla, creo que Van Fem tiene un barco casino. Tal vez sería bueno si tuviera más competencia. Eso suena divertido. No es que darle a ese viejo y codicioso otra razón para despreciarme vaya a cambiar nada. Al pirata claramente le hizo gracia la idea. Ah. Quizás necesitemos diversificarnos un poco antes de aventurarnos en esas aguas. Actualmente no tengo los recursos adecuados para profundizar en el mundo empresarial moderno. Ese es un grupo bélico y vil que incluso los de nuestra especie encuentran desagradable. Jajaja. Waver se mordió la lengua y se disculpó en voz baja con el mundo de antemano por potencialmente generar el comienzo de otro desastre en el futuro. Al menos, la pareja parecía estar de mejor humor otra vez. Pero por ahora será mejor que te quedes callado. Tenía la sensación de que esta sería solo la primera conversación amistosa del viaje que pondría su vida en peligro. Tendría que estirar su material, al menos hasta que llegaran a Japón. Con suerte, no le preguntarían más sobre los poderes y orígenes de Fina. Incluso él dudaba que lo dejarían vivir si divulgaba lo que sospechaba sobre las habilidades y limitaciones de los vampiros. En cuanto a si Shirou sería capaz de sacarlo de este lío o no, era una apuesta. No hay otra manera de decirlo. Por otro lado, si Shirou le dejaría Fina algo para recordarlo al final de este desastre no tanto. Oh. Así que esta es la princesa Insvern que quieres rescatar, ¿eh? Linda. Aosaki Touko sonrió mientras inspeccionaba a ella tan pronto como regresó a la casa después de una tarde de negociaciones con un miembro de su familia. A pesar de trabajar solo unas pocas horas, la mayor de las Aosaki había logrado instalar su taller en el garaje de Fujimura a plena capacidad.
Equipos costosos, materiales y documentos de valor incalculable estaban colocados casi al azar en el edificio, cada uno con un propósito expreso que ni siquiera Shirou podía descifrar adecuadamente con sus agudos ojos. El adolescente se disculpó en voz baja con su vecino. Al final de esto, no envidiaba su factura de electricidad. Me han dicho que la mayoría de las mujeres en la sociedad actual cambiarían mucho para conservar su apariencia juvenil. Supongo que soy afortunada en ese sentido. Iria sonrió amablemente y su insulto tácito no pasó desapercibido. Cuidado, mocoso. El pago inicial del Magus Killer no cubrió el descaro, murmuró Touko, empujando hacia atrás la manga del albino mientras inspeccionaba el brazo de este último con una mirada meticulosa. Lo que no dijo fue que la oportunidad de inspeccionar y examinar un homúnculo Ainsvern personalizado de alto grado, uno de clase Justeace, probablemente cubriría los costos. Como maga de los títeres, Touko sería negligente si dejara pasar esa oportunidad. A un lado de la habitación, Shiki se burló y puso los ojos en blanco, pero no dijo nada. Puedo ver por qué querrías un cuerpo para este niño. Touko reflexionó clínicamente mientras se movía del brazo de Iria a su cabeza y lo movía suavemente de lado a lado. Ella ya se está desmoronando bastante rápido. Le daría alrededor de un año a este ritmo. De 3 a 5 como máximo si no hace nada extenuante, lo cual no parece probable considerando la cantidad de maná que está bombeando constantemente. Tengo un gran servant que mantener. Estaba medio prestando atención a las grabaciones de ese juicio de antes, ¿verdad? Ella llamó a Heracles. Shirou declaró rotundamente. No tenía sentido ocultarlo. Toda la asociación conoció su identidad durante el juicio. La mujer silbó, claramente impresionada. Estoy corregido. Sería afortunada si lograra pasar el año y medio. A juzgar por sus circuitos modificados, ese servant suyo probablemente podría haber recorrido la mitad de la guerra sin disminuir la velocidad si las cosas fueran diferentes. Me sorprende que casi ninguno de ustedes muriera. Ellos fueron afortunados. Iria resopló. Yo diría que la mayoría de nosotros hemos tomado precauciones, pero tienes más o menos razón. Shirou se encogió de hombros con impotencia. Si ya hubiera tenido un corazón más frío, probablemente lo habrían matado antes de convocar a saber. Ja. Bueno, entonces, si ese es el caso, entonces será mejor que me asegure de tener ese monstruo en deuda, ¿no? Touko sonrió mientras continuaba inspeccionando a la pequeña niña. Quítate la camisa. Te estoy haciendo un cuerpo nuevo, así que no tiene sentido ocultar lo que tienes a menos que quieras una vida con caderas y senos que no coinciden. Yo solo. Shirou se giró para irse antes de que Iria lo interrumpiera. No. Por favor, quédate Oni-chan. No me importa. Shiki resopló con una risa mal disimulada, al igual que Touko. Eres muy gracioso, One-chan. Shirou replicó secamente, mirando hacia atrás para darle a su hermana mayor una mirada seca. Si realmente te sientes incómodo estando solo en esta parte, puedo traer a saber. No es como si estos dos fueran a hacer algo con Berserker aquí en forma espiritual. Assassin también estaba aquí, pero no necesitaban saberlo. Por ahora al menos. Y así las sonrisas de los invitados desaparecieron instantáneamente. Estaría mintiendo mal si dijera que no obtuvo ni un poquito de satisfacción con ello. Me encanta la dinámica. Touko resopló y Shirou se fue y ya hizo un puchero mientras se quitaba la ropa. Es difícil saber quién es el niño entre ustedes. Me gusta pensar que es como recuperar el tiempo perdido. Iria arrojó descuidadamente su camisa a un lado y se quitó la falda, su inocente niño como personal completamente caído. A veces es muy fácil burlarse de él. Nos dimos cuenta. El guardaespaldas resopló, viendo a Shirou irse por la esquina. Para ser un asesino de primera, es bastante terrible ocultando sus pensamientos. Bueno, él no esconde su rostro en la asociación solo para enmascarar su identidad, eso es seguro. Iria se lamentó caprichosamente. Por lo que he visto, las únicas ocasiones en las que Oni-chan es realmente difícil de entender es cuando planea hacer algo imprudente, generalmente solo. Y eso es una señal de advertencia en sí misma. Oh, imprudente. ¿Y por qué es eso algo tan malo? Touko sonrió.
Porque normalmente es cuando comienza a esconder bombas por todos lados en paranoia sin decírselo a nadie. Es realmente molesto, dijo Ilya con expresión inexpresiva, lo que provocó que las sonrisas de ambas mujeres desaparecieran instantáneamente. Un momento después, Shiki comenzó a prestar más atención a su entorno. Debería haber pensado en eso. Magus Killer y todo. Tuuko sacudió la cabeza y continuó examinando el cuerpo de Ilya. Entonces, ¿crees que él sabe cuán desordenado está realmente tu cuerpo? Tuuko no había mentido antes. En el mejor de los casos, Ilya solo duraría quizás 1 año y medio. Siendo realistas, a la niña le quedaban entre 6 y 9 meses. Probablemente lo haga. Después de todo, estás aquí a cambio de sus notas sobre el agarre estructural. El albino suspiró como si no pasara nada. Y sin embargo, algo me dice que todavía no recibiré todas las partes jugosas al final del trato. Uno pensaría que estaría más agradecido con la persona que ayuda a su hermana. No lo recomiendo a menos que quiera correr el riesgo de sufrir hemorragias cerebrales desenfrenadas cada vez que encuentre algo interesante. La guerra lo ha llevado más allá de sus límites varias veces por lo que he visto, aconsejó el paciente. Debidamente anotado. Tuuko tarareó mientras inspeccionaba clínicamente el pecho desnudo de Ilya. Hablando de hemorragia, estoy realmente sorprendido de que no hayas estallado y manchado el lugar de rojo en general. Con todas estas modificaciones imprudentes que los Ainsburn hicieron en tu cuerpo y en los circuitos encima de tu Servant, es un milagro que seas tan funcional como tú eres. ¿Qué esperas? Esta guerra tomó a casi todos por sorpresa. Ilya suspiró, ignorando el sordo latido que atormentaba su cuerpo. Una vez que se confirmó que tendría lugar en 10 años en lugar de 60, mi familia se apresuró a optimizarme lo más rápido posible a cambio de mi durabilidad y esperanza de vida. Se tomaron atajos. En serio. Con un movimiento rápido de sus dedos, la mujer rozó una porción de las costillas de la niña a su costado, haciéndola estremecerse. La agitación de sus nervios y circuitos era más que desagradable. Debe haber sido un infierno para tus circuitos ser reformados e injertados para combinar con tus hechizos de comando de esa manera. Espero que no planees llevar estas cosas contigo a tu nuevo cuerpo. Incluso yo tengo límites en lo que puedo hacer. Está bien. Podemos modificar la autoridad de mis hechizos de comando a algo más manejable para el nuevo cuerpo mientras este puede sostener a Berserker. Algo similar se hizo durante la guerra anterior. Ilya agradeció en silencio al actual Lord Elmeyo y por transmitir las notas de su predecesor. Dividir los roles de proveedor de mana y poseedor del sello de comando fue la estrategia perfecta para su situación. Me parece bien. Tuuko se reclinó y se ajustó las gafas. Entonces, ¿qué planeabas conseguir? ¿Querías saltar directamente a la edad adulta y saltarte la pesadilla que es la pubertad? ¿O querías tomarte tu tiempo con tu nuevo cuerpo? Te lo advierto con anticipación, estoy bien. Pero ni siquiera yo puedo replicar esas monstruosidades que llamas circuitos sobre la marcha. Un trabajo personalizado para acercarme a lo que tienes ahora me llevaría más tiempo del que te queda. Cualquier cosa dentro de las próximas semanas te llevaría arriba. Promedio en comparación con la mayoría de los magos, pero ni de lejos lo que puedes producir ahora. Lo que soy ahora no es más que una batería para Berserker y un recipiente para la magia Ainsburn, se burló Ilya. Aparte de un puñado de funciones y tareas demasiado especializadas, este organismo no es adecuado para realizar la mayoría de los misterios. Es más una herramienta que otra cosa. Suena normal para la mayoría de los homúnculos, incluso para uno tan peculiar como tú. Tuuko tocó las costillas de la niña con un curioso zumbido. Muy curioso. ¿Ocurre algo? Preguntó Ilya. No estoy seguro. Como dije, eres raro. Los homúnculos son herramientas peculiares, pero generalmente están hechas de cierta manera. Eres un modelo de Juste-Ace en eso, pero afirmas que Emilia Señor era tu padre. Tengo curiosidad por saber cómo llegaron a hacerte. Nací. Indulto. Tuuko parpadeó. Nací. No fui hecho. Ilya frunció el ceño con los ojos rojos sangre. Mamá era un modelo de Juste-Ace como yo. Ella y papá se amaban. Tú, eres un homúnculo natural nacido del útero de otro.
aclaró Touko, claramente necesitaba un momento para digerir esta información. Les aseguro que durante mi estancia en Alemania, me acordaban con frecuencia del hecho de que yo era una anormalidad. El tono de ella no cambió en absoluto. Todavía estaba asumiendo cómo la trató la familia de su madre durante la última década. ¿Hay algún problema con eso? La hermana del azul no dijo nada por unos largos momentos antes de chasquear la lengua y moverse hacia un escritorio para echar un vistazo a algunos documentos en carpetas que había traído y comenzar a escribir en ellos. Solo voy a criticar al niño por no mencionar esto antes, y recalcular la mitad de los números que serán necesarios para asegurarnos de que no explotes en tu nuevo cuerpo. Aparte de eso, te lo diré cuando descúbrelo. Toma asiento. Esto va a tomar un tiempo. Shiki, toma la caja verde, ¿quieres? Voy a necesitar muestras de la princesa blanca. ¿Y aquí pensaste que este iba a ser un trabajo remotamente fácil? Shiki reprendió sarcásticamente a su jefe mientras agarraba el contenedor. Bueno, afortunadamente no te traje por tu habilidad como asistente. Touko respondió con la misma naturalidad. Ella miró a su alrededor con escepticismo por un momento. ¿Puedo volver a ponerme la ropa o tengo que quedarme aquí desnuda todo este tiempo? Haz lo que quieras por ahora. Quédate en el laboratorio en caso de que te necesite. No me pareces demasiado molesto de ninguna manera. Touko la despidió, una calculadora ya estaba afuera y 3 libros más abiertos en el escritorio junto a ella. La ceja de la chica se arqueó. Debería haber mantenido a Shirou cerca. Habría pasado el tiempo más rápido. Sé amable con tu hermano, Iya. Kiritsugu reprendió en un raro momento de diversión. No te pongas de su lado porque es más fácil burlarse de él que tú, papá. Ya me has visto desnudo y apenas he cambiado desde que te fuiste. Ella gritó mentalmente en desafío. Siempre serás mi adorable niña. Sus palabras habrían significado más para ella si no hubiera sentido literalmente su cruel satisfacción aumentando mientras ella se encogía. En realidad, tengo una década como padre que compensar. Nadie escuchó a ella maldecir amargamente en su mente mientras se ponía la ropa y se lamentaba de que Shirou no estuviera allí, así como nadie escuchó a Asa sin permitirse reír en respuesta. Verdaderamente un momento de unión entre padre e hija para recuperar el tiempo perdido. Oh, Shirou. Una palabra. Justo antes de entrar a su taller para practicar más de lo que considerara necesario para hacer sufrir al vampiro pirata, Rider de todas las personas llamó a su anfitrión. Jinete. Si bien estaba de mal humor por razones obvias, sabía que debía ser algo importante. Rider no se acercaba activamente a los demás a menos que lo considerara necesario. ¿Qué ocurre? De pie, erguida y casi sin emociones, la sensual Servant miró a Shirou con una mirada ilegible a través de la venda de sus ojos. Eras más rápido cuando peleamos. ¿Eh? Lo que fuera que él esperaba que ella dijera, ciertamente no era eso. Cuando luchabas contra el maestro de Lancer. Te desempeñabas peor que cuando luchamos al final de la guerra, aclaró. Shirou frunció el ceño mientras pensaba, recordando la vertiginosa y esencialmente desesperada pelea 1 a 1 que tuvieron en medio de la locura. Y el hecho de que Rider casi lo partió por la mitad y le hundió el cráneo con 2 patadas separadas. Estaba usando magia del tiempo para acelerarme, Rider. Y fue durante la noche. Ya sabes cómo es mi cuerpo. Shirou, cuando fallaste en nuestra batalla, yo había recuperado más de la mitad de mi velocidad original. Sus palabras tuvieron el efecto deseado, aunque no lo fueran. El adolescente se quedó helado, como si no creyera lo que acababa de escuchar. ¿Qué? Cuando empezaron a chocar, era comprensible que él pudiera seguir el ritmo. Rider acababa de usar todo su poder para intentar matarlo y tenía poco maná. Un Servant con poca energía se desempeñó igual de mal. Su conexión con la bruja y sus recursos casi ilimitados en ese momento significaban que Rider podía recargarse rápidamente, razón por la cual rápidamente dirigió la lucha contra Shirou poco después, pero aún así. Que un mago humano lograra seguir el ritmo de Rider incluso a la mitad de su velocidad era un logro ridículo de siquiera imaginar, y mucho menos lograr. Ella entendió su incredulidad. Rider también tuvo que tomarse un momento para revisar sus pensamientos y recuerdos para validar su evaluación.
Tu desempeño no fue simplemente una cuestión de que fuera el momento ideal, o tu habilidad con los hechizos. Tu cuerpo, tus instintos reprimidos, cuando fuiste llevado al límite, habían sido despertados. Sin restricciones. Dudo que te hayas dado cuenta dado el caos frenético de esa noche. Instintivamente, quiso argumentar en contra de lo que decía Ryder. Que ella estaba pensando demasiado en su actuación esa noche. Pero la parte más clínica de su mente, que siempre pensaba en el peor de los casos, le recordó que Ryder no era un servant convencional. Ella no era una heroína, sino un monstruo. O mejor dicho, el individuo en un momento de su vida justo antes de convertirse en monstruo. Si había una persona en su grupo que sabía de lo que estaban hablando cuando se trataba de asuntos como este, era ella. Miró a su alrededor con atención para ver si alguien estaba escuchando su conversación. ¿Crees que estoy cambiando? Una vez infectadas, estas mutaciones rara vez se detienen. No por sí solas. Admitió Ryder. El planeta terminal confía en que su infección está torcida en una dirección imprevista, pero su naturaleza sigue siendo la de la luna y la sangre. Quizás este rasgo estuvo presente desde el principio, sin que usted lo supiera. El alto estrés es lo que se requirió para que la aflicción desapareciera. Hacerse más conocido. Tal vez sea más reciente, pero es una parte de ti de todos modos, y es un agujero que se ampliará con el tiempo. Shirou miró su mano izquierda con escepticismo. La carne se onduló y se convirtió sin problemas en un entramado de escamas como cuchillas antes de volver a ondearse. ¿Qué sugieres? Según tus cuentas, eso no sucede a menos que me lleven al límite. Si lo tratamos de manera similar a tu habilidad fuerza monstruosa, cuanto más me presionen, más deformado podría volverme. Simplemente tenía la intención de informarle sobre esto y los peligros inherentes que lo acompañan. Todos sabemos que usted no es el tipo de persona que utilizaría recursos tan poco confiables si tuviera la opción. Sin embargo, también somos conscientes de la frecuencia con la que se le pone en un aprieto. Posición donde tus opciones son limitadas. Ella sacudió su cabeza. Es mejor que seas consciente de tus fortalezas y defectos que no hacerlo. Shirou no pudo evitar sonreír ante su admisión. Conocía a Ryder lo suficientemente bien como para saber que ella estaba tratando de cuidarlo a su manera. Sí, tienes razón. Probablemente eres la persona más confiable con quien hablar sobre algo como esto. Estaba excluyendo deliberadamente a Meren cuando dijo eso. El ancestro era un buen recurso de información y tenía buenas intenciones, pero su capacidad para empatizar con los demás era peor que la de berserker a veces. Preferiría que acudieras a Sakura en busca de consejo y consuelo. Ella está más cerca de ti que yo. Fingió ignorar el movimiento de la alta y hermosa mujer ligeramente incómodo ante el asalto de su agradecimiento. Hacía tiempo que se había dado cuenta de que a ella no le iba bien cuando se trataba de recibir elogios y gratitud genuina. Lo tendré en cuenta. En serio, Ryder, gracias. Significa mucho para mí cuando me ayudas con este tema. Sé que no te gusta mucho. Es innecesario. Todo lo que hago es por el bien de Sakura. Desviando débilmente su buena voluntad, Ryder desapareció de la vista, terminando la conversación allí. Contuvo una pequeña risa y sacudió la cabeza, sabiendo que no tenía sentido llevar su gratitud más allá de eso. Si tan solo la gratitud fuera suficiente para resolver todos o cualquiera de sus problemas. Su sonrisa se apagó, echó un breve vistazo a su teléfono celular antes de guardarlo con un poco de molestia cuando vio que no había ningún cambio. Una vez eliminada su costumbre nerviosa de media hora, entró de nuevo en su taller para prepararse para el inevitable desastre que pronto vendría. Oh, así que eres Archer. Y tenemos otro. Emilia suspiró, sin girarse para mirar a Irisbiel caminando por el techo hacia él. Iba a tener que colocar algunas sillas y un té aquí si la gente seguía viniendo a verlo. No puede pasar medio día sin que alguien quiera decirle algo a pesar de que, claramente quiere que lo dejen en paz. ¿Es esa alguna forma de hablar con tu madre? Irisbiel hizo un puchero. Por otra parte, no es sorprendente. Estás de mal humor como tu padre. Su ceja se arqueó. Tenía eones de experiencia en lo que respecta a hablar basura, pero deja que la madre que nunca conoció supere todo eso con una sola observación informal.
Si esto es un intento indirecto de hacerme sociable o tratar de reparar algún puente familiar, tendré que detenerte allí mismo, dijo arrastrando las palabras, todavía mirando a lo lejos en busca de un enemigo que no lo era, o al menos no debería estar presente. En caso de que aún no te hayan informado, a tu hijo no le tengo mucho cariño. Con una actitud como esa, puedo ver por qué. Irisbiel, por otro lado, no se desanimó mientras continuaba acercándose a él. También heredaste lo peor de la personalidad hastiada de tu padre. Al menos en su caso, lo peor solo apareció durante la Cuarta Guerra. Solo uno entre muchos para mí. ¿O estás tratando de reemplazar a Assassin en este momento? Observó irónicamente. Así que antes fuiste convocado en variantes del cuarto. Ella recogió el papel inmediatamente, lo que provocó que el contraguardián maldijera violentamente en su cabeza. No. Esta vez él se volvió para mirarla. Nunca sucedió como estás pensando. Nunca. Hacerse pasar por un hijo que nunca tuvieron y que probablemente no tendrían debido a su interferencia. ¿Para qué? No era patético ni estaba lo suficientemente desesperado por la interacción humana como para intentar integrarse en una familia que no sabía que él existía en primer lugar. En el mejor de los casos, intentaría asegurarse de que Kiritsugu e Iri sobrevivieran a la terrible experiencia, además de matar a Gilgamesh y lidiar con el Gran Grial, por si acaso, aunque solo fuera por el bien de ella. De vez en cuando había salvado a regañadientes a su yo más joven, ya sea del Grial o de algún otro desastre, pero siempre se esforzaba por mantener sus interacciones al mínimo, debido al efecto desangrado de la memoria. Lo último que quería era ser responsable de que otro Shirobaniya fuera tan tonto como él. Además de todo eso, incluso con sus recuerdos destrozados, estaba seguro de que su invocación en la Cuarta Guerra nunca sucedió, por lo que aprovechar la oportunidad para salir de la realidad paradojándose y matar a su yo aún más joven, era completamente inútil. Realmente, no podía decir si ser convocado para la Cuarta Guerra era peor que ser convocado para la Quinta. Atormentado por la familia y el futuro que nunca tuvo, o atormentado por la falsa esperanza de escapar que ahora sabía que era otra mentira. Incluso te duele como él, continuó Irisbiel con tristeza, ignorando su advertencia. Ese hombre es un padre maravilloso, pero no importa cuánto lo intente, parece que no puede cuidar de sí mismo adecuadamente, y mucho menos de las cosas que más valora. Supongo que también alejaste a los demás. No. Yo era aún más tonto que él. No quería, ni tenía ni necesitaba alejar a nadie. Todo lo que hice fue seguir caminando hacia adelante hasta que nadie estuviera dispuesto a seguirme, y seguí adelante. No sabía por qué respondió, pero por alguna razón sintió que era importante que esta mujer, la persona que irremediablemente creía ser responsable de sus acciones de alguna manera, supiera la verdad. Saber que en lo que se convirtió y los hechos que derivaron de ello fueron su responsabilidad, su culpa y solo suya. La idea de que ella, o cualquier otra persona, intentara reclamar algún tipo de culpa por cómo había pasado su vida y sus malas decisiones, lo llenaba de un sentimiento tan vil que le daba náuseas. Esa insignia de irrevocable tontería era solo suya y de nadie más. Los ojos de Iris se llenaron de lágrimas, mirándolo como si estuviera viendo algo realmente doloroso. Ya veo. Entonces, eres en lo que Kiritsugu se habría convertido si las cosas hubieran sido diferentes. Fue como si una lanza le atravesara el pecho. Archer no se dio cuenta de que tenía las manos apretadas en puños hasta que sus uñas comenzaron a cortarle las palmas. Estaba empezando a llegar al final de su paciencia. ¿Tiene algún sentido toda esta lástima? Por un momento, Irisbiel pareció casi querer acercarse a Archer, pero se contuvo en el último momento, se echó hacia atrás y se secó las lágrimas que brotaban de sus ojos. Yo, no. Lo siento. Me dijeron quién eras y una idea aproximada de cómo eras, pero no pude, solo quería ver cómo eran. Los dos. Incluso si no lo hacen. No nos llevamos bien. Bien, ahora lo sabes. Su breve respuesta no fue inesperada. Ahora, si no te importa, todavía tengo que estar atento en caso de que otro tonto deje que su curiosidad y su ego se apoderen de ellos. Parece ser una tendencia actual estos días. La mujer se estremeció ante el insulto, pero no podía culparlo.
Si Archer realmente deseaba salir del trono, entonces sus preguntas y observaciones sin duda lo pondrían de mal humor. Aún así, ella no se dejó disuadir de intentar conectarse con su hijo del espíritu heroico. Había logrado comunicarse con Kiritsugu y podía hacerlo de nuevo. Volveré más tarde e intentaré esto de nuevo. No dejaré lo que tenemos así. No es necesario. Realmente no es necesario. Su seca respuesta dejó sus pensamientos sobre el asunto poco a la imaginación. Esta vez Iris se mantuvo firme con un severo ceño maternal y brazos cruzados. Siempre podría traer a ella para que sea más fácil. A juzgar por su repentina rigidez, claramente tenía ciertos pensamientos sobre esa perspectiva. Su reacción la llenó de orgullo y satisfacción. Ella ya podía decir cuál sería su respuesta, pero decidió terminar la conversación allí y se desvaneció en una forma espiritual, al igual que Kiritsugu. Hasta más tarde, Shirou-chan. Archer contuvo la reacción instintiva de decirle que ya no era Shirou. Sabía que no tenía sentido discutir así con mujeres. Dicho esto, se habría sentido más incómodo si hubiera estado frente a Iris Biel mientras ella desaparecía y hubiera visto la sonrisa ligeramente torcida en su rostro mientras desaparecía. Oh, para alguien que no tiene remedio en la joyería, estás logrando un progreso notable en esto. Luvia reflexionó mientras Shirou se concentraba en manipular la gema de práctica en su mano para no explotar por estar sobrecargada con éter puro extraído de una copia de Balmung. Sin embargo, al menos, en teoría, lo que estaba haciendo no era particularmente especial en lo más mínimo si se ignoraba el hecho de que estaba trabajando con una forma de energía que ya no existía naturalmente en el planeta. Sin embargo, en la ejecución era algo que la mayoría en el campo no practicaría mucho debido a lo derrochador que era la práctica. Luvia era lo suficientemente rica como para enviar spam y usar gemas a su gusto, pero incluso ella carecía de los recursos para practicar sobrecargarlas más allá de su capacidad natural con poder puro con frecuencia. Su hermana con su origen, por otro lado, era un asunto completamente diferente. Afortunadamente, Rin me ha guiado a través del desafío en lo que respecta a los fundamentos casi desde el día en que nos conocimos. Y algo más. Shirou suspiró, sin apartar la mirada de la gema. La mejor manera de describirlo en cierto sentido era que si mantener el equilibrio en la gema era como caminar sobre la cuerda floja, entonces él era increíblemente pesado, a diferencia de Rin y Luvia que tenían centros de gravedad muy bajos. Su absurdo agarre estructural y su experiencia previa ayudaron enormemente en la terrible experiencia, pero aún así fue una actuación delicada para él. Manejar el flujo de maná fuera de su cuerpo, o una espada, no era su fuerte de ninguna manera. El hecho de que estuviera trabajando con éter puro entre todas las cosas no lo hizo más fácil. Fue solo otro ejemplo de cuán sobresaliente era Luvia como maga, siendo capaz de transferir sin problemas tanto poder del noble fantasma a otra joya con solo una rápida lección de caster. Recibiste una educación deficiente en el mejor de los casos. Su ataque de revés a Rin fue más una reacción instintiva que otra cosa y ambos lo sabían. Luvia no le daría el momento adecuado a su rival si ella fuera tan mala como decía. Ambos sabemos que, en el mejor de los casos, soy un caso peculiar. Por mucho que todo el mundo me exalte constantemente, en el mejor de los casos soy un estudiante por debajo del promedio cuando se trata de cualquier cosa fuera de cualquier cosa que utilice espadas y agarre estructural de alguna manera. ¿Por qué? ¿Crees que estoy constantemente dando forma a las gemas con las que trabajo para convertirlas en espadas cuando no puedo trabajarlas con una proyección de alguna manera? Luvia sacudió la cabeza con un suspiro de frustración. La humildad era un rasgo entrañable, y uno de los muchos que apreciaba mucho en Shirou, pero llegó un punto en el que era solo una molestia que solo atraía a niños ignorantes y tontos ciegos. Uno que obstaculizó el progreso en lugar de impulsarlo. Te subestimas demasiado por tu propio bien, Shirou. El hecho de que puedas solucionar las limitaciones de tu condición tanto como ya lo has hecho es una hazaña impresionante y entrañable que otros deberían admirar. Solo hablo de hechos, Luvia. No soy estúpida. Sé que soy la mejor en lo que hago, pero eso no cambia el hecho de que es un pequeño nicho en el gran esquema de las cosas. Golpe. Esto es exactamente de lo que estoy hablando.
Shirou saltó cuando su invitada golpeó con las palmas abiertas uno de sus bancos de trabajo con frustración. Casi se volvió hacia ella antes de darse cuenta de que la gema en sus manos estaba a punto de explotar y giró frenéticamente para estabilizarla nuevamente. ¿Qué diablos, Luvia? Shirou Emiya, eres sin duda uno de los magos más amables y desinteresados que he tenido el honor de conocer, pero por extensión eres igual de irritante y exasperante. La rubia se enfureció mientras lo miraba. Mira lo que has hecho. Has dominado la magia de proyección hasta el punto de convertirla en un nuevo misterio. Tu nombre es, si no temido, entonces conocido en todo el mundo, iluminado por la luna a la edad de 17 años. Un Okánica de realidad. Noble Phantasms. El mensajero preferido de Bartomeu. Tú, sin ayuda de nadie, y ni siquiera intentes argumentar lo contrario, detuviste una guerra del Santo Grial. Salvaste a mi hermana. Un apóstol ancestro. Y aún así tienes el descaro de menospreciarte incluso ahora. Cuando ni siquiera puedo controlar o evitar que esta mierda suceda o involucrar a otros. ¿Sí? Él explotó, sorprendiendo a Luvia, quien realmente no esperaba que reaccionara tan brutalmente. Ella no había notado que su ceja se movía cuando comenzó a reprender y enumerar sus logros. Ni cómo había evolucionado hasta convertirse en un ceño fruncido mientras ella continuaba hasta el final, traicionando sus verdaderos pensamientos sobre el asunto. Sin embargo, sí se dio cuenta cuando una de sus manos apretó la pequeña gema inestable, provocando que explotara en su alcance. La cantidad de éter que contenía al menos habría destrozado dicha mano hasta convertirla en poco más que carne picada si no hubiera estado compuesta literalmente de noble fantasmas en ese momento por puro instinto. Todo lo que hago es tratar de asegurarme de que todos salgan felices y de una sola pieza de esto, pero no importa lo que haga o lo grandioso que sea mi supuesto nombre, siempre alguien más intenta tener la brillante idea de usarme en cualquier tontería. Y su plan completamente inútil. Pensarías que ganar el Grial, ser el maestro de saber y matar a todos los que me contradicen disuadiría a estos idiotas de involucrarse en esta mierda. Se suponía que el fin de la guerra sería el fin de... Lo peor de esta tontería. Se suponía que el fin de la guerra traería la más mínima apariencia de paz que todos queríamos. Pero no puedo pasar un solo día sin un monstruo, humano, vampiro, sirviente o lo que sea con su ego inflado. Es que se cree una potencia mundial, piensa que soy un objetivo fácil de usar o un juguete curioso con el que jugar y que involucra a todos los que importan en él. En lo que a mí respecta, tal como son las cosas, no lo he hecho. He logrado una maldita cosa desde que Kiritsugu me sacó de ese fuego. Luvia dio un paso atrás, sin esperar que él reaccionara tan acaloradamente ante su reprimenda. No era propio de Shirou descargar sus frustraciones de esta manera o admitir sus problemas en absoluto. Todos sabían que estaba estresado por los desastres acumulados que parecían caer sobre sus hombros una y otra vez. Demonios, se escapó de la casa cuando descubrió que Fina estaba en Fuyuki. Pero estaba descaradamente claro que finalmente estaba llegando al límite de la paciencia del mundo. Shirou fue amable. Era demasiado amable para alguien del mundo iluminado por la luna, y esa amabilidad estaba llegando a su límite. Había sido explotado, ignorado, abusado, estresado, tensado, manipulado y raspado casi constantemente durante años sin remordimiento, y el daño finalmente estaba mostrando su fea cara. Maestro, mi campo delimitado detectó un aumento en el éter. ¿Pasa algo?, preguntó Caster a través de su conexión, sin duda sintiendo la gema que acababa de estallar en su mano. Actualmente estaba en el templo Ryudouki, instalando y manteniendo campos delimitados alrededor del Gran Grial. No. Está bien. Sigue con tu tarea actual, Caster, respondió Luvia distraídamente después de un momento para superar su sorpresa antes de respirar profunda y lentamente para recuperar la compostura. ¿Crees que Sakura creería eso? Después de lidiar con ese monstruoso Ouken, sus palabras le hicieron estremecerse. ¿Oyes bien? Por quitarle el velo que le ocultó la verdad durante tanto tiempo, y darle una nueva oportunidad en la vida. Él miró hacia otro lado, incapaz de encontrar un argumento a su pregunta. ¿O a mí?
por lidiar con mi cruda ignorancia y mi temperamento todo este tiempo, y por hacer todo lo posible para ayudarme a rescatar a mi hermana cuando no tenías ninguna obligación de hacerlo. Ella dio un paso adelante y extendió la mano para acariciarle suavemente la mejilla. Al mirar más de cerca, notó que él estaba comenzando a desmoronarse nuevamente por el cansancio. Sus ojos estaban empezando a hundirse y se veía un poco pálido a pesar de que su piel se bronceaba como la de Archer. Pero la mirada en sus ojos plateados reflejaba algo que no estaba allí. Algo muy lejano que solo él parecía ver. ¿Cuánto tiempo has estado atormentado por la visión de ese futuro irrazonable al que todavía aspiras, Shirou? Dejó escapar una risa amarga. No es descabellado querer que las personas cercanas a ti sean felices, Luvia. Si hubiera sido otra línea de tiempo, esas palabras habrían tenido el mismo peso engañosamente abrumador para él si hubiera dicho no está mal ayudar a la gente. Es cuando las personas cercanas a ti no son razonables. Como Tosaka. Esta vez solo lo dijo en serio a medias. Estás agotado. Es desagradable para alguien de tu posición. Ya sea señor o apóstol, hay que mantener un estándar de decoro. ¿Para quién? Estamos solo nosotros aquí. Además, todavía hay mucho por hacer. Todo el mundo está siendo destrozado. Incluso Caster lo siente. Disculpó su estado como si no fuera gran cosa. Rin estaba administrando la ciudad con Meren. Basset y Lancer estaban creando runas casi constantemente. Ella había estado con Touko todo el día. Sakura estaba cuidando la casa. Caster estaba constantemente tejiendo misterios por todas partes para lidiar con la gran cantidad de problemas importantes que aún persistían de la guerra misma. Y Shiro estaba trabajando frenéticamente hasta morir tratando de asegurarse de que el mundo no se derrumbara sobre ellos antes de que todos obtuvieran lo que querían y pudieran escapar de una sola pieza. El hecho de que te estés comparando con un Servant debería ser una señal suficiente de que estás trabajando demasiado otra vez. Eso no me ha detenido antes. Ni a nadie más. Ella no podía argumentar contra eso. El poder, los misterios y jugar con la muerte eran los fundamentos de su mundo, pero un orgullo inimaginable y casi imprudente fue lo que impulsó a sus habitantes a seguir adelante a pesar de los riesgos. Dio la casualidad de que cabrear a Shiro era un riesgo que casi todos creían que valía la pena arriesgar cada vez que lo conocían. El hecho de que prácticamente todos los que realmente lo enojaron terminaron muriendo detrás de escena fue tanto una bendición como un defecto desafortunado. Si no había testigos ni causas conocidas de un delito, era difícil identificar la fuente. O cómo evitarlo. Con un profundo suspiro, ella sacudió la cabeza y caminó de regreso al banco de trabajo, donde él guardaba la mayor parte de su, desde su perspectiva escaso, equipo de magia de joyas y la copia de Balmun, y se sentó en él. Con un gesto grandioso e innecesario, se alisó la falda, moviendo los bolsillos para que las gemas de la pequeña joyería no se interpusieran en su camino, y se cruzó de brazos. No sé qué creen los demás, pero siento que es mi responsabilidad intervenir para evitar que vuelvas a hacer algo tonto, aunque solo sea por un tiempo. ¿Eh? Shirou parpadeó, completamente confundido. ¿Debo explicártelo? La noble resopló, con un toque de rosa en sus mejillas. Te estoy diciendo que descanses, Shirou. Ya que no puedo confiar en que te comportes fuera de este insignificante taller, y hay tareas en esta vecindad que también deseo completar, tendrás que hacerlo aquí. El adolescente la miró durante varios largos segundos. ¿Me estás diciendo que quieres que descanse en? ¿Vas a cooperar o no? Ella lo interrumpió con un sonrojo más distintivo en sus mejillas. Ja. Bien. Bien. Sé que no es necesario pelear una batalla perdida. Regocíjate en tu victoria sobre un apóstol ancestro. Sacudió la cabeza en señal de derrota, con una sonrisa cansada e irónica. Llegó a mitad de camino hacia Luvia antes de que algo en su bolsillo vimara. Era su teléfono celular. De toda la mierda de sincronización. Shiro. No le gustó lo rápido que su cuerpo se tensó en el lugar de esa manera. Un segundo. No debería pasar mucho tiempo. Sacó el dispositivo y lo abrió para ver lo que Luvia solo pudo sospechar que era un mensaje de texto. A juzgar por su ceño fruncido y su profundo suspiro, no eran buenas noticias.
Durante casi medio momento, pareció estar debatiendo algo consigo mismo, sopesando los pros y los contras de lo que estaba pensando hacer y lo que no, antes de finalmente tomar una decisión. Sin embargo, en lugar de decir algo o hacer una llamada, simplemente comenzó a enviar algo por mensaje de texto él mismo. Le tomó solo 1 minuto y medio como máximo antes de que fuera enviado, y el artículo volvió a su bolsillo. ¿Qué fue eso?, preguntó con cautela. Ella ya lo conocía mejor y sabía que lo que acababa de pasar no era solo un simple intercambio. Algo había sucedido. Simplemente atar algunos cabos sueltos. Era algo que se iba a abordar en algún momento de todos modos. Solo tenía que hacerlo un poco antes de lo esperado. Él descartó sus preocupaciones con una sonrisa cansada, como si la energía sangrara de su cuerpo con cada segundo que pasaba. Te lo contaré más tarde. No si más tarde significa demasiado tarde. Ya todos sabemos cómo trabajas. Ella frunció. No lo hará. Todavía quedan unos días. Se sentó en el banco junto a ella y miró las piedras y herramientas al azar colocadas encima. Para una persona normal, era una amplia y diversa gama de gemas y herramientas aparentemente invaluables, y una espada gigante. Para él, era solo otro montón de objetos y baratijas con los que tenía que trabajar para evitar pesadillas y dolores de cabeza. Prefería mirar sus aparatos e ingredientes de cocina. Al menos entonces lo que hizo y conjuró puso sonrisas en los rostros de las personas y las hizo relajarse. Esa oferta sigue abierta. Una siesta suena bastante bien en este momento. Su pregunta vino con una sonrisa patética que no llegó a sus ojos. Uno que casi suplicó perdón. Las manos de Luvia se apretaron en puños. Había vuelto a hacer algo escandaloso y estúpido. No recuerdo haberlo rescindido nunca. Gracias, Luvia. Ella se mordió la lengua mientras su cabeza descansaba sobre sus muslos. Tenía mucho en qué concentrarse y debatir para el futuro. Y aunque parte de eso consistía en cómo iba a mantener este momento sobre la cabeza de Rin más tarde, sabía que desafortunadamente la mayor parte de su tiempo tendría que asignarse a temas más espantosos. Caster. Shiro hizo algo nuevamente hace un momento. Sospecho que tiene algo que ver con un cuerpo fuera de la ciudad. Mantenga sus recursos abiertos para cualquier grupo extraño que se acerque a la ciudad en los próximos días. Ese chico no puede pasar un día sin verse involucrado en más problemas, ¿verdad? Caster respondió secamente. Simplemente demostró lo acostumbrada que estaba a estas alturas y que no estaba sorprendida. No, pero me temo que si esto sigue así, los problemas van a sufrir de primera mano la ira de un hombre bondadoso. Ya veo, lamentablemente a veces es necesario presenciar de primera mano la sabiduría de los sabios. La humanidad es verdaderamente una especie sin esperanza. Oh, imperdonable, reprensible, nauseabundo. Marjata quería vomitar incontrolablemente mientras escuchaba la conversación entre Luvia y su anfitrión a través de la gema que había metido en los bolsillos de su hermana esa mañana. Ese bastardo era el 10º ancestro apóstol. Y Luvia lo supo todo el tiempo. Ese traidor. Si no estuviera lisiada, habría destrozado a su hermana. Si no estuviera en riesgo de explotar literalmente, habría prendido fuego a toda esta propiedad corrupta. Si no fuera un lastre, habría expulsado a Luvia de la familia Edelfelt por ser la puta de un monstruo. Con cada segundo que pasaba, su temperamento crecía hasta el punto de que solo podía ver el blanco. Le dolía el cuerpo y la mente mientras la sangre corría erráticamente por sus venas y su corazón latía con tanta fuerza que le dolían las costillas. Incluso con el campo limitado de Caster templando lo peor de su origen desenfrenado, apenas podía mantener su mente, cuerpo y alma intactos. Y entonces se activó el código místico que poseían y que los conectaba con la torre del reloj. Recuperando una apariencia de compostura por la distracción, la niña logró controlar sus rasgos para activar el dispositivo impulsado por gemas, permitiendo enviar y recibir un sonido a través de él muy parecido al que le puso a su hermana. Ella es Marjata. ¿Estás sola? Una voz femenina familiar, casi imperial, casi exigió. Sí, señora Bartolomé. Incluso al otro lado del mundo, la mujer podía intimidarla con solo hacerle una simple pregunta. Has actuado como se esperaba y los resultados son satisfactorios, afirmó la reina de la torre del reloj casi sin emoción.
Su informe de que los maestros en Fuyuki están relacionados con el secuestro de Lore Mello y segundo, me ha permitido actuar en consecuencia. Y ya ha dado resultados. Al otro lado de la conversación, Lorelei Bartomello y miraba distraídamente un pequeño dispositivo eléctrico que tenía en la mano. Uno que mostraba el mensaje reciente de Chirou para ella. Había sido la decisión correcta no responder a sus repetidos intentos de contactarla durante las últimas 16 horas, desde que se enteró del secuestro de Waver Velvet. La falta de comunicación en un momento tan delicado sin duda causaría que el niño entrara en pánico y lo impulsaría a ser proactivo para cubrir sus bases. Especialmente si el tiempo era esencial. Inicialmente tenía la intención de que Ledelfel mayor fuera sumisiva. Sin embargo, la más joven parecía estar mucho más dispuesta a obedecer sus órdenes a expensas del perro. Marjata habló con entusiasmo, ansiosa por informar sus últimos hallazgos. Si la vicedirectora supiera que el bastardo era un apóstol, y mucho menos un ancestro, sin duda arruinaría a ese monstruo por el resto de su, esperanzadamente, corta vida y se ganaría elogios, que abolirían con creces sus recientes fracasos. Mi señora. Acabo de aprender algo importante. Emilia es. Sea lo que desees informar, es innecesario. Desafortunadamente para la niña, el subdirector tenía otros planes. Le pido perdón, señora. La atónita chica parpadeó confundida ante el abrupto despido. Sentada en su silla de oficina, Lorelei Bartomello y leyó una vez más el mensaje enviado recientemente. Fue una misiva breve y contundente dividida en 3 partes. Una cosa tosca y poco elegante, que parecía burlarse de ella a la par que tentadora. Pero cumplió bien su propósito. En 3 noches. El astillero. No interrumpas y disfruta. Lo que sea que hayas descubierto sobre el perro tonto, lo descubriré muy pronto. Más bien, si descubro lo que ha estado ocultando y que se arriesgaría a lidiar con esas abominaciones ahora de todos los tiempos, preferiría escucharlo de la boca del tonto. Mismo y entonces tomará el juicio adecuado. Omar que, alivio del estrés improvisado. Estallido. Fue enloquecedor. Estallido. Estar confinada en esta miserable habitación, alojada por el bastardo responsable de su condición en primer lugar. Pop. Su magia contenida. Su cuerpo contenido. Su libertad restringida. Incluso si su origen no se hubiera vuelto loco, tales condiciones la habrían enfurecido durante el día. Pop. Pero lo peor, el punto más bajo de este trato degradante. Pop. Marjata fulminó con la mirada asesina la lámina de plástico producida en masa que tenía en las manos. Su origen fue Burst. Para evitar explotar, literal o metafóricamente, antes de que Caster pudiera invocar algún método para mantenerse bajo control, Marjata necesitaría satisfacer sus nuevos instintos abrumadores y sus impulsos frecuentes para ganar tiempo. Pop. De ahí que la hoja gigante de plástico de burbujas sufra actualmente bajo su agresión agresiva. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué diablos el único método disponible para mantenerse cuerda era tan vulgar y estúpido? Estallido. Esa fue satisfactoriamente ruidosa, espera. No. Afortunadamente, Luvia le había aconsejado a Caster que insonorizara su habitación con anticipación. Origen o no, los espeluznantes rugidos de furia y frustración adolescente de la hermana menor no eran algo que quisiera que los demás invitados del complejo experimentaran. Gracias Wayfarer por la versión beta. Como siempre. Hola a todos. Perdón por la publicación tardía. Este capítulo habría salido hace más de una semana si no fuera la temporada de vacaciones de verano. Desafortunadamente, nos detuvo tanto a Wayfarer como a mí. De hecho, tengo otras vacaciones a finales de este mes, así que estoy usando julio como un mes breve para el capítulo de Gaip, aunque he decidido comprometerme con FFD en su mayor parte hasta que finalmente esté terminado. Lo cual debería estar en aproximadamente otros 10 a 15 capítulos. Sí. Escuchaste bien. Este viaje monstruoso finalmente está terminando, eventualmente. Algo así como, de todos modos, otro capítulo lento con piezas moviéndose a su lugar y moviendo otras piezas.
muchas interacciones entre diferentes partidos importantes en este. Touko finalmente llega a Fuyuki, y si bien es una mujer que hace su trabajo y hace un trabajo de calidad bueno, es Touko. Dale algo de tiempo. Irisbiel está siendo Irisbiel, con un toque de Angry Man-Geu. Puedes apostar que algo de diversión surgirá de ese desastre. Shiro está llegando al punto de ruptura nuevamente, pero en este punto será productivo y concentrará toda esa frustración en un pirata sobrenatural en particular que llegará en el futuro cercano. Y será glorioso. En cuanto a cómo encajarán todos los demás desastres en esta cacofonía, bueno, lo dejaré en el aire por ahora, y espero que todo encaje en su lugar. Quiero decir, tengo el esquema general de todo planeado, pero los detalles exactos de la trama son algo que tiendo a repasar cuando empiezo a escribir las partes en cuestión. Sí, de todos modos. Noticias del mundo real. Acabo de vender mi apartamento en Connecticut por una buena suma. El único problema es que mi inquilina recientemente salida era una Karen psicópata que me dejó con una factura enorme con la administración del edificio. En serio, ella y su mocoso han hecho lo siguiente sin ningún orden. Pintaron grafitis en las paredes de la escalera, acosaron a los trabajadores de las instalaciones, dejaron que su perro cagara en el edificio, de alguna manera se perdieron y reemplazaron la puerta del baño de mi apartamento por una que ni siquiera encaja, robé el iPad de seguridad y llamé a la policía a mis padres sin motivo, 2 veces. No hace falta decir que la perra no recuperará su depósito. Y antes de que alguien pregunte, sí, hicimos una verificación de antecedentes cuando la dejamos entrar por primera vez. Por lo que puedo decir, inicialmente era decente, pero ha estado retrocediendo hasta convertirse en pura basura humana a nivel de perra en los últimos 5 años. Cuidamos el lugar adecuadamente, lo arreglamos todo a tiempo, le dimos un alquiler muy razonable y nos trataron como una mierda. Pero al menos pagó el alquiler a tiempo. Entonces ahí está eso. La conclusión es que volví a tener efectivo, lo cual es bueno porque mis inversiones y la mayor parte de los ahorros de mi vida solo dame un momento, necesito llorar en un rincón por un momento. No es malo para las criptomonedas ni para los NFT, pero bueno, recibí un golpe tan malo como el de la mayoría de los que invierten sus ahorros en el mercado. Casualmente vendí el apartamento en el momento adecuado. Mierda. El mundo se está desmoronando. Realmente no es sorprendente. Rusia es Rusia. Además, no sorprende en lo más mínimo. Estoy casi tentado a mencionar todos los programas de mierda de Twitter de RW y Musk, pero no me odio tanto a mí mismo ni a todos ustedes. Tengo pensamientos. Tienes pensamientos. Callémonos todos y tratemos de hacer la vida más llevadera para todos dejando de hablar de ello por una vez, ¿verdad? Estoy pidiendo demasiado. 3 temas delicados en una barra N. Ah, claro, y Kazuki Takahashi, el escritor de Yu-Gi-Oh, murió. Joder, ¿dónde está esa gran orden para blanquear el mundo cuando lo necesitas? Ah. Bien. Fgo. Tuve suerte y conseguí que Castoria saliera en mi tercera tirada de 10, lo cual fue increíble. Especialmente porque en la repetición de verano, estaba tratando de conseguir Summer Melt, y no bromeo, obtuve 3 Bunnyartorias y Anastasia en 4 rollos consecutivos de 10. Estaba horrorizado y absolutamente convencido de que iba a tener que luchar para atrapar a Castoria, debido a que Karma tenía esto en mi contra. Por otra parte, conociendo mi suerte, eventualmente todo explotará horriblemente en mí. Jaja. Personalmente, no está sucediendo nada más en este momento. El trabajo es trabajo. Estoy trabajando en vehículos a batería, así que afortunadamente tengo seguridad laboral. Sigo escribiendo. Sigo intentando ser un idiota divertido para compensar lo molesto y frustrante que se está volviendo el mundo, otra vez. Y luego veo salir Tío de Otro Mundo y el anuncio de que se está trabajando en Panty and Stockings. Jajaja. Ah. Justo lo que necesitaba. Humor estúpido y sin sentido, completo con los dedos medios levantados como la propia cruz. Hablando de estupideces por ser estúpidas, solo un recordatorio, hice una camiseta de Kill Merlin que se puede comprar en el siguiente enlace. Completo con Sabré montando a Foe como un poderoso corcel. www.
Camiseta TeePublic /22, 76, 50, 65, Kilmerlin. Y si tengo una cuenta Paeon en caso de que quieras apoyarme en lo que hago. Basta con buscar tercer colmillo. De todos modos, eso es todo por ahora. Perdón por la espera, pero al final todo debería valer la pena. Creo. Gracias a todos por ser tan pacientes conmigo mientras trabajaba en mis otros proyectos. Con suerte, lo que he planeado lo compensará con creces, y algo más. Así que revisa. Adora el tronco. Marjata tiene 4 tipos diferentes de envoltura de burbujas de grado industrial para jugar. Y revisa otra vez. Licenciado en letras.